Suscríbete a La Panterita. Deporte Total por las 7:80 AM. Primero de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Bienvenidos a Tantega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes, a los oyentes de la radio, a los que están observándonos y escuchándonos a través de la aplicación de la mega cadena en todo el mundo. Jotita Bernabé, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio Martínez, buen día. Buen día, ¿qué tal Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, ayer tuvimos una jornada fantástica de fútbol preolímpico. Paraguay le gana a Brasil. Quiero que algún aficionado, no voy a decir colega porque creo que a uno de los más históricos, por una cuestión de generacional, está con nosotros, que es Benicio Martínez, pero igual hay gente que ha llegado a leer, a escuchar, pero particularmente en mi caso, una hermosa victoria que he visto de mi selección contra Brasil fue camino a la Copa del Mundo, cuando le ganamos con esa pelota de Chilaver que Jorge Luis Campos le define muy bien, y se le gana a Brasil en el Defensores por 2-1. Pero nunca en mi carrera profesional, nunca en mi vida me tocó ver y narrar un partido de la selección paraguaya metiéndolo contra su arco a la selección de Brasil. Lo digo con toda la seriedad del caso, con toda la madurez de más o casi 40 años dentro de la profesión. He visto a la selección paraguaya jugar al fútbol y ganarle inobjetablemente a Brasil. Se le ganó 1-0, la diferencia mínima, pero se le ganó jugando al fútbol. Repito y lo digo, a los que nos están viendo por televisión, a los que nos están escuchando en radio y a los que nos ven y escuchan en todo el mundo a través de la aplicación de la media cadena con Deporte Total. He estado en varios partidos eliminatorias de Copas del Mundo, partidos de Copa América, partidos amistosos, pero nunca he visto a la selección paraguaya ganarle a Brasil metiéndolo contra su arco. Y eso nos ofreció ayer esta selección preolímpica que le ganó a Brasil, y que hubiera sido, como decíamos con Jotita Bernabé en la transmisión, una injusticia cuando vino ese penal que Brasil se ponga en ventaja. Sí, solamente una cuestión del árbitro, fabricación del árbitro. Te quiero agregar con 3 escenarios distintos. Un penal que no fue, te pitan en contra frente a una selección muy poderosa. En el 0-0 fue la misma situación, y cuando nos pusimos en ventaja, igual Paraguay siguió jugando de la misma manera. Quiero agregar, volvimos a lo Paraguay, pero con un aditamento especial. A todo lo que significa a lo Paraguay, califíquenlo como quieran. Ahora le agregamos, por supuesto, esa autoridad y esa capacidad, porque puede haber actitud que no se negocia, pero actitud sin capacidad no alcanza tampoco. Yo creo que le pusimos más fútbol y con jugadores técnicamente muy bien dotados. Yo voy a utilizar la frase que utilicé ayer. Para mí, este cuerpo técnico le quitó el complejo de inferioridad a los jugadores, y jugamos más porque estos jugadores se animan a jugar más. Se animan, no tienen miedo al error. El partido de Fabricio Peralta, de Marcelo Fernández, hablar del equipo, y yo creo que realmente fue una... Yo nunca lo he visto, lo digo sinceramente, no voy a abusar, no soy de regalar adjetivos calificativos. Ayer le ganamos claramente a Brasil. Me dice que está Mariano Uglesic, componente del cuerpo técnico, asistente técnico del Bambino Carazaguer. Mariano, te saluda Luis Enrique aquí en los estudios de Deporte Total. Un gusto, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Mariano, congratulaciones. Gran victoria de Paraguay frente a Brasil. Mientras narrábamos el partido te veíamos muy activo ahí al costado, haciendo tu papel, tu rol, quejándote a veces con mucha razón de muchas cosas, de muchas decisiones arbitrales, pero me imagino que es un triunfo que el grupo lo está asimilando de una manera tan importante. En el caso de ustedes, que ya tienen una madurez en el fútbol, en tu caso como jugador y hoy como técnico, asistente y componente de este cuerpo técnico de la selección de este país. Sí, claro, muy contentos.
Sabemos que ganarle a Brasil en un torneo de estos es muy difícil y anularlo de la forma que se lo anuló en todo el partido es algo no ocurre muchas veces. Creo que los chicos hicieron un partido perfecto, lo habíamos hablado antes del partido, que era un partido que se podía ganar, pero de la única forma que le podías ganar a Brasil era como se hizo, corriendo, presionándolo, lo que hicieron los chicos, presionar a Brasil durante 80 minutos, porque por ahí podemos contar los últimos 10 minutos que nos tuvimos que replegar en nuestro campo, que es lógico que un equipo como Brasil te metan un arco, pero nunca pudieron avanzar, nunca pudieron hacer el juego de ellos, fue todo pelotazos, encontraron Brasil con pelotazos no es normal tampoco, y eso fue mérito de los chicos. No sería injusto si nombro un jugador, porque todos jugaron el partido que tenían que jugar. A Brasil hay que jugarle de esta forma. Nuestros dos centrales compitieron contra un delantero del Real Madrid. Hendrik y Kennedy son delanteros top, y Gilberto y Ronaldo jugaron a un nivel muy alto. Nuestros tres volantes, bueno, voy a nombrar a todos, nuestros laterales, Fabricio, Wilder y Diego jugaron como si fuera que tienen 100 partidos en la selección. Marcelo Fernández, Iván Leguizamón defendieron a laterales brasileros, que no es fácil. Marcelo Pérez hizo un desgaste a la hora de correr a los dos centrales, que prácticamente ver centrales brasileros que le peguen para arriba yo nunca lo había visto, y eso no es porque sean buenos o malos, es porque nuestro delantero los obligó a hacer eso. Nosotros obligamos a que Brasil juegue mal, no es que Brasil juega mal. Estos chicos hicieron un gran partido. Ángel González, verlo a Ángel y ya en el penal que le achique el arco a un delantero de Brasil, de Real Madrid, porque van logrando partidos, se van afianzando en la selección, y eso es muy bueno para el futuro de la selección. Ahora lo que le queda a estos chicos es seguir marcando el camino, no quedarse en que se le hizo un buen partido a Brasil. Ahora tenemos que ir contra Argentina y hacer lo mismo. Después ir contra Venezuela y hacer lo mismo. Hay que seguir creciendo. Vamos logrando objetivos que eran venir a competir en una fase de grupo que era de antemano complicadísima, porque íbamos a enfrentar a Brasil, que era el último campeón panamericano. Venías a enfrentar a Argentina, que era venían de trabajar ya en proceso de eliminatoria con el mismo grupo y ya venían con trabajo. Ibas a enfrentar a Chile, que venía de ser subcampeón en juego panamericano, perdiendo una final contra Brasil por penales. Ibas a enfrentar a un Uruguay dirigido por Bielsa con un trabajo y una base de una sub-20 campeona del mundo. Con Venezuela, que sabes que vienen de hacer un proceso, con Ecuador igual. Y bueno, y estos chicos están compitiendo de una forma, la verdad que altísima, y a un nivel en el que todos, acá por lo menos, están hablando todo del juego de Paraguay, del poderío físico del juego, de la templanza del juego aéreo, de la jerarquía, y lo están logrando ellos. Y a medida que pasan los partidos, el nivel no decae, cada día es mejor, y eso es lo más positivo. Bueno, a medida que te estaba escuchando, Mariano, me imaginaba el partido, porque a mí me tocó narrar el partido ayer con Jotita Bernabé y analizándolo, y aquí con el profe Benicio y con el Tano. Coincido contigo casi en todo, porque realmente yo creo que ayer el equipo puso mucha determinación, le incomodó a Brasil, marcó muy bien entre líneas, le obligó a Brasil a jugar al pelotazo. Vos lo estabas relatando muy bien. Es raro verla a un Brasil hacer eso con la pelota. El trabajo táctico de acompañamiento que hicieron Leguizamón y Marcelo hizo un partidazo ayer, y el medio campo de ese trío. Estoy igual de acuerdo con lo que estás analizando, es decir, lo estábamos comentando incluso fuera de micrófono, acá fuera del estudio de la radio, del canal. Ese medio campo, el Fabricio de Fabricio, lo que juega Diego Gómez, lo que te dio Viera,
era un mediocampo de una selección absoluta de mayores, realmente un gran trabajo y ni qué decir defensivamente. Lo citaste a Flores, que para mí el error que tuvo simplemente fue en la jugada en la cual le cargó al jugador de Brasil, que después el árbitro terminó castigando la falta. No he visto otro error. Ronaldo es impresionante cómo se eleva. Hemos tenido en todas las líneas un gran partido y yo creo que este resultado ha sido tremendamente justo. Lo que nos preguntamos un poco, porque Jotita decía recién, ¿qué le transmitieron ustedes para este partido? Obviamente que lo planificaron, pero algo hay más en el mérito del cuerpo técnico para que le den esta seguridad y esta confianza a estos jugadores para hacer este tipo de partido contra Brasil, algo que no lo hicimos ni en ninguna selección absoluta. De la época de Chilavert, te hablo, Mariano, de Chilavert, aquel gran equipo de la selección paraguaya que le había ganado un partido eliminatorio a Brasil. Si uno se pone a analizar, el trabajo de ayer hizo que incluso históricos de la selección paraguaya hablen del triunfo de este seleccionado preolímpico ante Brasil. No, nada, seríamos muy demagógicos decir que el trabajo es del cuerpo técnico. Obviamente que nosotros trabajamos y le contamos a los jugadores, el profe Carlos a la cabeza de todo, nosotros le contamos el partido que nos imaginamos que ellos tendrían que jugar para poder competirles a Brasil, y seguramente ayer el partido que nosotros le contamos es el que salió. Pero acá todo el mérito de los chicos, todo el mérito de los chicos, y no quiero dejar de nombrar a ninguno. O sea, los más importantes son Rubén Lescano, Gastón Benítez, Thiago Caballero, que estando desde afuera y por ahí, con los que menos minutos están, son los que más apoyaban, y se veía desde afuera que estábamos más pendientes de los chicos que se estaban matando en el medio. Marco Gómez, Fer Cardoso, Román, que por ahí son chicos de muchísima experiencia a esta corta edad, y están siempre tirando para adelante, no les toca jugar y están apoyando al grupo. En la semana que nos toca convivir, estos torneos son muy largos, y la convivencia a veces se hace difícil, y este grupo vos lo ves cómo se comportan fuera del campo, y vos sabés que todo va a estar bien porque son un grupo. Eso es lo más importante. Después podemos hablar de táctica, de Diego Gómez, de Marcelo Fernández, de Gilberto, de cómo juegan tácticamente, pero cuando vos lo ves, había videos ayer que yo veía en las redes sociales, cómo festejan todos, el que no juega, el que juega. Se formó un grupo impresionante que yo pocas veces vi, ¿no? He estado en grandísimos grupos como jugador y parte del cuerpo técnico, pero estos chicos son un grupo excepcional, y eso te llena de orgullo. Después pueden jugar bien o mal, jugar mejor, jugar peor, pero los grandes logros siempre los consiguen grandes grupos, y estos chicos van por ese camino. Son chicos que saben jugar en selección. Hay muchos que vienen arrastrando su 17, su 20, compartiendo en sus clubes, y suplen cosas que por ahí no tenían. Recién estábamos hablando de Gilberto y Ronaldo, dos centrales que están haciendo un preolímpico de la puta madre, ¿no? Perdón por la palabra. Y ayer contuvieron a dos delanteros top, que lamentablemente Gilberto tenía competencia por ahí de jugar en reserva y algunos partidos en primera división, y está compitiendo contra delanteros que jugaron Copa Libertadores, van a jugar en el Real Madrid. Entonces eso a la larga a veces lo sufrís, porque la competencia no es la misma de una intermedia o de una reserva contra jugadores que saben jugar Copa Libertadores. La otra vez yo hablaba con Gilberto el partido con Argentina, que le tocó enfrentar a un chico del fútbol argentino que sale vendido, que ahora no me sale el nombre. El Diablito del Bolonia. ¿Cómo? El Diablito Echeverri. No. El número 18 que juega en Vélez, Santiago Castro. Castro, que fue vendido, sí. Santiago Castro, delantero número 9, que le tocó enfrentar a Gilberto. Y yo lo hablaba con él y le decía que hablábamos mucho de la posición del cuerpo y
y cómo tiene que plantarse contra ese tipo de delanteros. Y eso ahí te das cuenta que son partidos de experiencia que enfrenta a Santiago Castro, que viene con un rodaje en el fútbol argentino, jugando todo un torneo, peleando por el descenso. Y Gilberto jugó y después del segundo tiempo se acomodó, y a medida que pasan los partidos, y ayer con Brasil ya no le pasaba eso. Entonces, le faltan partidos, ellos tienen un grupo muy bueno, que a medida que pasan los partidos van creciendo. Y es un placer para nosotros como cuerpo técnico que a medida que pasen los partidos, ellos sigan jugando y compitiendo de la forma que compiten. Es todo mérito de ellos. La verdad que es un premio muy grande el que están recibiendo y un orgullo para nosotros que somos los que los entrenamos. Mariano, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jotita? Mucho gusto. Igualmente, Mariano. Ya hablaste del grupo, algo que se nota y mucho en la cancha, la solidaridad. Ayer, por ejemplo, antes del penal, yo me percataba que Wilder, parado ahí cerca de la media luna, lo estaba arengando y gritando a Ángel González, motivándolo para el penal. Eso se ve en el sacrificio que muestran los jugadores dentro de la cancha. Yendo directamente a lo de Brasil, mencionaste a los dos delanteros, a Hendrick, hoy en día vendido al Real Madrid, lo de Kennedy, que ya lo vimos en Copa Libertadores de América con el Fluminense. Son delanteros muy, pero muy temibles, peligrosos. Y ustedes, me parece que ayer hicieron lo más correcto. Controlar a esos delanteros en los metros finales es muy difícil. Pero Paraguay hizo lo más inteligente. Bloqueó un mediocampo de Brasil, lo aisló a los dos delanteros más peligrosos que tiene Brasil. Me parece en todo su equipo lo más interesante son los dos puntas. Y lo hicieron ver una selección sencilla a Brasil que verdaderamente no lo es. Nosotros sabíamos que Brasil era eso, lo que vos acabas de relatar. Un equipo con prácticamente dos líneas de 4 y Hendrick y Kennedy, que todo lo que tocan en muy pocos metros lo hacen peligroso. Lo habíamos visto en otros partidos y ayer pasó. Hendrick le acelera un poco a Gilberto y genera un penal. En otra jugada, Ronaldo, estábamos siguiendo jugando, acelera un poquito Hendrick, la roba y tiene peligro de gol. Ellos con nada te generan un peligro de gol. Sabíamos que algunos iban a tener, porque es imposible, como ayer sucedió. Nosotros los controlamos durante 85 minutos. Sí. Y tuvieron nada, porque como decían ustedes, si nosotros pensábamos, era injusto que Brasil, si el penal fue o no fue, ahora esta anécdota, pero si hubiesen convertido ese penal iba a ser totalmente injusto, porque no había hecho nada, pero sabíamos que ellos de la nada te pueden generar una jugada. Por suerte, cuando las tuvieron, Ángel estuvo muy bien, estuvo a la altura de sus compañeros, porque esa es la realidad. Y hoy estamos nosotros festejando que ganamos, pero es muy difícil contener a un Brasil de la forma que lo contuvimos durante más de 80 minutos. Pero este camino, nosotros sabemos y le decimos a los chicos que para competir a alto nivel hay que jugar de la forma que lo hicieron ayer. Ahora el reto que tenemos es tratar de hacer lo mismo que hicimos ayer contra Argentina y competir de esta forma. Nosotros tenemos que salir a competir de la forma que competimos ayer. Coincido. Después podés ganar, perder o empatar, pero si nosotros competimos como lo hicimos ayer, cuando termine el partido nos vamos a mirar todos a la cara y vamos a estarnos satisfechos de lo que hicimos, porque esto es un juego y gana solamente uno. Pero si vos competís de la forma que competiste ayer, seguramente vas a ganar más veces de las que vas a perder. Y eso es lo que tenemos que lograr, competir, que Paraguay compita, que cuando salgamos a la cancha todo el mundo diga, cuidado, viene Paraguay, que viene pues un rival que te compite, no que se va a tirar atrás, ni que va a ser un rival que va a temer, que le va a dar la pelota al rival. Hay que ser competitivo. Después, como yo a veces le digo a los chicos, después termina el partido, nos vamos a mirar a la cara y vamos a analizar por qué se dieron las cosas o por qué no se dieron las cosas. Pero si vos sos competitivo en entrenamiento, en un juego, en un dos toques, en un tenis fútbol, a las cartas, contra tus hijos, contra tus amigos, cuando vos querés ganar y vos das ese paso al frente y decís, no, pará, acá está Paraguay y viene a competir, te van a respetar.
Y ayer yo les decía a nuestros extremos, que cuando nuestros extremos se ponían de frente, y el lateral, en vez de venirte a buscar, da un paso para atrás, es porque te respeta. Y cuando vos lográs respeto contra un rival, cuidado, porque viene un equipo con muchas virtudes, y no siempre te respetan, ¿eh? Entonces ahora el reto nuestro es que los rivales nos sigan respetando. Para lograr eso hay que seguir trabajando y no quedarse con lo que pasó ayer, sino ya estar pensando en lo que va a pasar el jueves. Claro. Te comento una infidencia y la última, cortita de mi parte. Luis no me va a permitir mentir. Vos sabés que cuando promediaba más o menos la mitad del segundo tiempo, yo le decía a Luis, que estaba relatando conmigo, le decía, a mí la verdad, a esta altura del partido, el resultado ya como que lo dejo en un segundo plano. El orgullo que yo sentí ayer viéndolo a Hendrik y a Kennedy jugando prácticamente de volantes centrales en algún momento del partido, a mí me llenó de orgullo. Después yo le dije, la verdad me importa y me tratan de conformista, lo que quieran, pero a mí la manera en la que se jugó ayer fue lo que más me llenó de orgullo, más allá del resultado. Es que claro, Cotita, eso es lo que a todos nos llena, ¿no? Cuando por ahí hay gente que habla y dice que lo importante son las formas de competir o de ganar. Cuando uno ve su equipo, cómo juega ahí, y termina el partido y consigue un resultado negativo, uno por dentro dice, no, estoy tranquilo porque vamos a ganar más veces de las que vamos a perder jugando y entregándonos así. Lamentablemente este es un juego de resultados que a veces los merecimientos no van de la mano, pero yo coincido con vos, siempre prefiero, yo estaba tranquilo y bueno, por ahí no se veía tan tranquilo, pero de afuera nosotros estábamos al mismo ritmo de los jugadores, eufóricos, contentos, atentos, arengando, pero cuando ves a tus jugadores que se tiran de cabeza, nosotros hablábamos, teníamos hasta un cambio más, y veíamos también a nuestros jugadores que no queríamos sacar a ninguno. Tratamos de reforzar en lugares claves donde los chicos nos decían que ya habían dado el 100, y ese es el camino. Marcelo no dijo no doy más, entró Alexis. Iván no dijo no doy más, entró Fer. Marcelo Pérez, nosotros le pedimos eso, marche a full, que sean 60, que sean 70, que sean 50. No nos sirven que estés 90 y no te desangres contra los dos centrales. Y nada, y entró Kevin, hizo el mismo esfuerzo, y entró Fernando. A vos te da placer también de afuera, y cuando termina el partido te da orgullo de saber que el trabajo está realizado. Pero ahora tenemos la meta de sostenerlo en el tiempo. Mariano, un gusto saludarte. Benicio te habla, felicitaciones. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo estás? Un placer, un placer. Bueno, cuando arranca esta serie de partidos clasificados 2 por grupo y el calendario nos asignaba el debut ante Brasil, después Argentina, después Venezuela, el equipo local, y uno dice, bueno, nos jugaron a matar, ¿no? Pero viendo la propuesta de ayer, la manera, la autoridad que se plasmó en la cancha, nada menos que ante Brasil, y como un valor agregado a esa actitud y a esa autoridad futbolística, el triunfo, no resulta, Mariano, creo, una utopía pensar en ser el campeón del torneo. Bueno, nosotros vinimos a competir, y como ya le relaté antes, contra todas las selecciones con el mapa de lo que uno, o la radiografía de lo que uno se imaginó. Lógicamente, hoy arranca, terminamos la primera fase, demostramos una cosa, y ahora empieza la última fase y decir, bueno, Argentina, Brasil, Venezuela, se le impuso a Brasil. Hoy ganándole a Brasil, nosotros tenemos que, y no es que no querer el título ni nada, nosotros ganando un partido estamos en los Juegos Olímpicos, de así 2 partidos. Así mismo. Ese es el objetivo, el panorama que nosotros tenemos. Sí. Nosotros logrando una victoria el jueves contra Argentina, estamos en París, que era el logro mayor que vinimos a buscar. Esa es la realidad. Luego de ese resultado vamos a ir a buscar lo que vos estás diciendo.
Totalmente. Pero nosotros no tenemos que desenfocarnos. Nosotros veníamos a competir primero, luego pasar a la fase de 4 equipos. Logramos posicionar a Paraguay entre los 4 mejores de Sudamérica. Esa fue la realidad, en un torneo corto en el cual fue dificilísimo. Ahora vamos por la clasificación, que estamos a un paso de poder lograrlo. Tenemos 2 partidos para poder lograrlo. Después de lograr ese objetivo, nosotros tenemos que pensar en ese que es el máximo. Pero eso ya sería la frutilla del postre y no tenemos que desenfocarnos en lograr el objetivo que nos propusimos hace 3 días. Esa es la realidad. No tenemos que mirar más adelante, y no porque no queramos ni nada, porque nosotros ganando el jueves no logramos ser primeros. Ganando el jueves logramos clasificar a París. Después de eso nos quedan 3 puntos que ahí nos quedaría pensar solamente en eso, nada más que eso. Mariano, nos une una estrecha relación con el Bambino Jarazaguer, una estrecha relación conmigo, con el profe Benicio, que es un poco acá la leyenda ya dentro de la estructura por una cuestión generacional. Jorge Núñez fue compañero nuestro en programas de televisión, el que está a tu lado. A vos te he visto jugar al fútbol, te he visto en Cerro cuando estabas aquí en Olimpia. Sinceramente no podemos ser doble cara ni triple cara. La gente y hasta el periodismo no le tenía tanta fe a esta selección que hoy te lo digo, con menos cupos que una Copa del Mundo, está un partido de poder darnos otra presencia en Juegos Olímpicos que es prácticamente como una Copa del Mundo, con solamente 2 plazas y jugando al fútbol. Vos mencionaste una y otra vez a los chicos. Me encantó tu forma de declarar y cómo pintaste el partido. Éxitos que todavía hay finales por delante y el jueves es la penúltima. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Mariano Glesit, asistente técnico de la selección, y está Jorgito Núñez ahora, lo acabo de citar justamente. Jorge Núñez, un gusto, bienvenido a Deporte Total, buen día. Buen día, Luis Enrique, un placer, saludos enorme para usted, para toda la mesa y a las órdenes. Bueno, justo cuando estábamos mostrando ese abrazo que te diste con el Bambino Jarazaguer, aquí estamos, ya sabes quiénes estamos, Jotita, Altano, Benicio, yo. Le estaba diciendo a Mariano que varias veces fuiste compañero nuestro en una mesa de programa deportivo, en televisión, en radio, y le estaba diciendo a Mariano, y te lo digo a vos, nunca en casi 40 años, mirá, me cuesta decir ya carajo, digo, casi 40 años, me tocó narrar un partido de la selección paraguaya metiéndolo contra su arco a Brasil. Se le ganó a Brasil con mucho de nuestra identidad futbolística, pero también con la calidad técnica y la entrega de estos chicos que le ganaron a Brasil dignamente jugando al fútbol, obligándole a Brasil a dividir pelotas, a por momentos dados tirar pelotazos. Nunca he visto un partido así de mi selección ante Brasil. Sí, Luis Enrique, la verdad que es una satisfacción para todos, me imagino para el pueblo paraguayo, para ustedes, para nosotros también que estamos al frente de estos muchachos, porque ellos son los protagonistas, ellos son los artífices de estas alegrías, así que contentos porque les invitamos a posicionarse en cancha, a jugar de una manera y ser proactivos, ser una selección proactiva, no esperar a ver qué hace la selección rival. Entonces la verdad que nos están representando y compitiendo de muy buena manera, felices por eso. No, realmente ayer prácticamente no tuvimos puntos flacos, ese medio campo, ese trío jugó con la madurez absoluta, Fabricio, Dieguito, Viera, los centrales, el trabajo de Marcelo Fernández y Leguizamón a los costados para obligar a los laterales de Brasil a dividir la pelota, la presión de Marcelo Pérez, en fin, la participación importante en un momento dado de nuestro arquero Ángel González, porque hubiera sido una injusticia que se ponga en ventaja a Brasil por el trámite del partido. Hay muchas cosas positivas que nos deja este gran triunfo y que estamos a un partido de ir a los Juegos Olímpicos. Todavía tenemos 2 finales, pero lo de ayer realmente creo que vos que jugaste y vestiste la selección, la casaca de la selección, decime si alguna vez viste un partido así en que Brasil, con 2 delanteros top como Hendrick, que está en el Real Madrid ahora, como Kennedy, campeón de Copa Libertadores de América, hayan sido superados por nuestros centrales, por Flores, por Ronaldo de Jesús, y recién decía Cotita,
por momentos jugando de volante porque la selección paraguaya los obligaba. ¿Exagero o no? ¿O fue así para vos también? No, Luis Enrique Pérez, ahí estaba yo cerca y se me pinimba porque te contagian, estos chicos te contagian y a veces hasta porque no estamos habituados, te soy sincero, no estábamos habituados a esta manera, sostener por tanto tiempo todo, ser superiores por tantos minutos de la manera, a nuestra manera, ganando las divididas, ganando por arriba, forzando con pelotas largas, rematando al arco, pelota parada a favor, pelota parada en contra, y también cuando tenía que aparecer el que apareció como Ángel ayer para sostenernos en un momento donde nos parecía muy injusto, donde éramos ampliamente superiores, sostuvo el marcador y la verdad andemos pinimán, la manera en que lo están haciendo, estamos felices de que están compitiendo de esta manera. A nosotros como cuerpo técnico también nos pone muy contentos porque a veces transmitimos y queremos ciertas cosas y no se dan, pero hoy la verdad que es lo que el profe con su sabiduría, con su experiencia le está inculcando, más todo el staff, toda la gente que compone esta selección, pucha, lo tenemos bien a los muchachos para que nos representen y de muy buena manera. Hola Jorge, Tano soy, ¿cómo estás? Hola Tano, un placer saludarte, ¿todo bien? Bien, felicitaciones. Y hace mucho que no teníamos una alegría así, Jorge, a nivel de fútbol, por la forma que se dio el partido y por la forma que se termina consiguiendo este gran resultado, porque este es un gran resultado y hay que valorarlo, eso es categórico. Yo te resumo de la siguiente manera: es un placer ver a esta selección de mitad de cancha. No le quiero sacar mérito a nuestro sistema defensivo, pero de mitad de cancha para adelante es un placer ver a este combinado. Y ahora entro en detalles. Es una selección muy compacta y vos, Jorge, formaste parte con el Bambino de la construcción de este equipo. Después se fue agregando gente, ¿verdad? Tampoco le resto mérito, pero para mí es lo más importante que consiguieron, porque nosotros en sub-20, en sub-17, en la mayor, tenemos buenos jugadores, Jorge. Pero la clave es el poder de convencimiento de que también podemos jugar en ambas facetas, porque el fútbol es saber defender y también es saber atacar. Para mí la clave está ahí, que los chicos se la creyeron, que están realmente convencidos de que pueden hacer, y bueno, el fruto se ve en el campo de juego, Jorge. Sí, Tano, la verdad que nos apoyamos en la experiencia y la sabiduría del profe Carlos Jara. Nosotros le damos, los ponemos a punto tanto con el profe José, con Mariano, todos los que conformamos el cuerpo técnico y el staff técnico en general, los ponemos a los chicos a punto. Después él tiene la manera y la manera es buena, les convenció a los chicos, les gusta, se sienten cómodos en el campo de juego y aparte de darle ciertas directrices, ellos sacan a relucir lo mejor, porque también tiene esto el profe, les da muchas libertades para atacar. Y les gusta poner mucha gente en una faceta ofensiva, porque si te fijas de mitad para adelante, Fabricio por ahí es el de mayor corte y el resto es muy ofensivo, pero también nos rehuye a marcar y ayudar en la fase defensiva. Así que estamos muy felices con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Falta mucho todavía, pero estamos cerca. Sí, y yo quiero dar un mayor énfasis incluso en uno de los aspectos positivos también de la selección, de que esta selección tuvo poquísimo tiempo de trabajo. O sea, esta selección se fue armando con la competencia o en la competencia, Jorge. Por eso el mérito me parece que es mucho mayor incluso. No es una selección armada. Sí. Esto se fue armando a medida que iban compitiendo. Sí. Esto lo iniciamos en campo y todavía no podíamos utilizarlo a todo porque estaba el campeonato todavía en plena competencia en noviembre. Y hay que agradecer también al presidente Robert Harrison, ¿verdad?, que nos dio la posibilidad de tener muchos amistosos previos a la competencia oficial, pero estábamos contra reloj, eso es cierto. Y también se cuidaron todos los detalles, los muchachos. La verdad que hay que aprovechar los momentos, porque el fútbol también son momentos, y hoy están en un gran momento todos sin excepción, los que inician y los que nos dan una mano que yo le digo soluciones.
porque nos dan soluciones en momentos determinados del partido y entonces felices, contentos nosotros de disfrutarlo en el día a día, no solamente porque ganan, sino por el comportamiento, las ganas para entrenar y pucha que nos llena de satisfacción que ahí en Paraguay estén contentos, es un bálsamo para el alma realmente porque este tipo de victorias, de competiciones y de la manera que lo están haciendo no se da todos los días, así que lo disfrutamos, toda la gloria a Dios, a seguir por buen camino que faltan 2 finales. Hola Jorge, un gusto saludarte, felicitaciones. El gusto es mío, Benicio, gracias, muy amable. Jorge, ¿consciente ustedes que no tenían o no disfrutaban o no contaban con la confianza absoluta de la afición deportiva cuando fueron para competir en el torneo? Y la realidad, Benicio, es que sí, salimos calladitos, perfil bajo. Sí. Pero internamente sabíamos, nosotros internamente nos mirábamos y sabíamos que teníamos con qué. Y no te voy a negar también, en lo personal hablo, que nos tocó en la fase previa, una fase bastante dura, le diría yo hasta la más dura entre las dos. Claro. Y el partido bisagra, si bien lo hicimos de muy buena manera contra Argentina, el partido bisagra, el que nos dio la fortaleza y cambió el chip, me parece a mí fue el gran partido que tuvimos contra Uruguay, con los diferentes matices que se dieron en ese partido, y ahí los muchachos terminaron de convencerse de que están para competir en gran nivel. Sí, sin ninguna duda. Además, creo que ese grupo se hizo justamente para que Uruguay y Argentina clasifiquen, ¿no? Porque así estaba programado. Y naturalmente la gran sorpresa de Paraguay en ese partido clave ante Uruguay, que dimos vuelta alternativa cambiante y terminamos ganando un 4-3 histórico, Jorge. Sí, Benicio, la verdad que nosotros estamos tremendamente felices y contentos con el rendimiento, con lo que transmiten los chicos. El fútbol es muy cambiante, pero si vamos a competir, queremos competir de esta manera porque pucha que nos sentimos identificados, y me parece que el público paraguayo, la afición paraguaya también, por lo menos lo sentimos de que están identificados en la manera en que lo están haciendo estos chicos. Además, Jorge, vi esas pelotas divididas, hermano, pisar con autoridad y hacerse sentir en la cancha. Esa era una de las facetas, una de las virtudes, una de las cualidades del futbolista paraguayo, pero por décadas. Y operativo hablando, o sea, era Brasil y no importaba que fuese Brasil. Eso es lo que ayer creo que reconfortó a la afición deportiva y nos reconfortó a todos nosotros. Ver tanta personalidad individualmente hablando y la propuesta colectiva. Por eso es que tiene mucho valor lo que se consiguió ayer, Jorge. Sí, la verdad que sí, Benicio, tiene mucho valor, es una selección en cualquier categoría, es una selección brasileña, es dura siempre, a nivel Sudamérica es potencia, y la manera en que afrontamos este compromiso, en que lo hicieron los muchachos, muy proactivos, de tú a tú, dando pelea en cada metro del campo de juego y por muchos minutos, porque de los 95 que por ahí duró el compromiso, nosotros creo que a ese nivel de exigencia tremendo lo tuvimos a Brasil 70 minutos aproximadamente. Lógicamente es difícil sostener todo el tiempo, pero cuando tuvimos que también ponernos el overol lo hicimos, como decía el Maño Ruiz, tenemos que ponernos el traje que mejor nos queda, y me parece que nos pusimos el traje que mejor nos quedó para todos estos compromisos, así que estamos felices por buen camino, con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, sabiendo de que falta un pelín, pero es el pelín más difícil, más importante, y esperemos estar a la altura en estos 2 compromisos que quedan. Jorge, una vez más, felicidades. Me quedo con esta frase que dijiste: nos apoyamos en la experiencia, en la sabiduría del profe Carlos. Y yo te lo digo y lo estoy sosteniendo, hay mucha gente que me está escribiendo. Me tocó narrar el partido con Jotita Bernabé, aquí estoy con Benicio y Tano, quienes vos conocés muy bien cómo te queremos, cómo te apreciamos, cómo te respetamos. Pero de verdad les digo a mis oyentes, a mis televidentes, a mis compañeros, no me voy a cansar de decir, esperemos que ustedes puedan llegar a ser olímpicos. Es como una Copa del Mundo. Amén. Y con solamente 2 plazas, la misma cantidad de equipos
que juegan la eliminatoria en la Copa del Mundo y solamente 2 plazas y estamos, Dios mediante, a 1 o 2 partidos. Si el jueves ganamos, somos olímpicos y queda una segunda chance frente a Venezuela. Ojalá que el jueves se pueda dar, pero realmente ustedes están haciendo un gran trabajo y tenemos estos jugadores que muchos de ellos, no tengo ninguna duda, Jorge, van a terminar jugando partidos de eliminatorias de Copa del Mundo y van a ser la base de nuestra absoluta, porque hay muchos que ya tienen capacidad incluso para ser tenidos en cuenta. Yo quiero que le hagas llegar al Bambino, hoy no tenía licencia para hablar, pero Benicio ya le escribió un mensaje ahí de texto también, así que... sí, hoy le dimos licencia para descansar, me dijo, hoy ustedes, me dijo, descanso, a la próxima estoy de vuelta, le envía muchos saludos también. Pero hace esto, de verdad te digo, mira que vos sabés que tenemos mucho cariño por el profe, un gran respeto y vos sos como... Sí, claro. Vos sos como un integrante nuestro. ¿Cuántas veces estuviste a nuestro lado en partidos de fútbol trabajando? Así que Jorge, muchas veces, sí, tal cual. Mucha felicidad y un saludo para el Bambino. Gracias, le hago llegar, gracias también por el apoyo a todos ustedes y saludos enormes para todo el Paraguay, que disfruten de estos momentos, un bálsamo para ellos y vamos a seguir compitiendo y haciéndolo de esta manera para representarlo de muy buena manera y tener la chance de llevarlo a la Olimpiada. Saludos y bendiciones. Jorge Martín Núñez, ¿cuántas veces estuvo sentado aquí en Deporte Total, en programas de televisión, de la polémica y ayudándonos en algunas coberturas? Hoy es asistente técnico del Bambino, fue jugador y mundialista con la selección paraguaya, es también integrante de este cuerpo técnico. Le vamos a escuchar a Robert, vamos a ir a la pausa y a la vuelta seguimos con Jotita, con el profe, con el Tano. Paraguay le ganó a Brasil metiéndolo contra su arco. Parece mentira, no, fue una realidad pura. Totalmente metido atrás el cuadro brasileño, arranca, le va a pegar finalmente Leguizamón, el centro que se abre hacia el fondo, gana por arriba sacando Kennedy, presiona Viera, arriba Paraguay, gol, gol. Paraguayo, grítelo, Paraguay para todo el mundo, tu selección, mi selección, nuestra querida selección, el gran volante azulgrana, el gran volante paraguayo, Fabricio Peralta, que está haciendo un preolímpico tremendo, notable vocación ofensiva de este gran volante paraguayo, la jugada trabajada por el equipo del Bambino Carazaguer, devuelven el balón perfectamente habilitado, gol lícito de cabeza. 1 de marzo. Con la promo verano de Aseguradora Ñacenetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Ñacenetá, te acompañamos siempre. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @Atlanticasa.py. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Totalmente metido atrás el cuadro brasileño, arranca, le va a pegar finalmente Leguizamón, el centro que se abre hacia el fondo, gana por arriba sacando Kennedy, presiona Viera, arriba Paraguay, gol, gol. Paraguayo, grítelo, Paraguay para todo el mundo, tu
selección, mi selección, nuestra querida selección, el gran volante azulgrana, el gran volante paraguayo, Fabricio Peralta, que está haciendo un preolímpico tremendo, notable vocación ofensiva de este gran volante paraguayo. La jugada trabajada por el equipo del Bambino Carazaguer, devuelven el balón perfectamente habilitado, gol lícito de cabeza, Fabricio Peralta, tu selección, mi selección, vamos Paraguay carajo, el marcador ahora en Venezuela, Paraguay, albirroja querida, Dios mío, Paraguay 1, Brasil 0. En el último suspiro de la primera etapa, así lo vio Juan Eduardo Jotita Bernabé. Justicia en el marcador antes del cierre de la primera parte. Un tiro libre de esquina que termina siendo despejada por la defensa brasileña. Una pelota que mete Wilder Viera, perfectamente habilitado Peralta. Dejen de revisar el VAR. Estaba habilitado por 1 kilómetro Fabricio Peralta. Lleno de determinación, lo invadió de dudas el arquero Micael con un golpe de cabeza. Fabricio Peralta anticipa al arquero brasileño para depositar la pelota al fondo del arco y merecidamente Paraguay se pone en ventaja en el partido. Le está ganando a Brasil por 1-0. 12 con 15. Le pedí a Michael, al alemán, a la producción, para que le llame a un amigo de todos, campeón de América con Olimpia, campeón de América con la selección paraguaya, campeón del mundo, técnico en fútbol y una gran persona, porque por 2 razones, o por 3 sería lo justo. Primero, por todo lo que ganó jugando al fútbol con la selección paraguaya. Segundo, porque tuvo la fortaleza de levantar en sus redes sociales un pensamiento de todos los grandes jugadores que defendieron la casaca de la selección y muchos periodistas. Y tercero, porque yo tomé el atrevimiento de decir que en casi 40 años de profesión es la primera vez que narro un partido donde Paraguay le mete contra su arco a Brasil, sin que se enoje Sola, que jugó creo que aquel gran partido que se le ganó a Brasil aquí en el 79 con gol de Talavera y el golazo de Eugenio Morel y otros tantos partidos, ¿verdad?, de este gran hombre como es Alicio Sola Linde. Pero quiero escucharla a él, porque aquí coincidimos mucho de ayer. Recuperamos juego aéreo, la fortaleza, la determinación a la hora de marcar, y el atrevimiento hoy de tener jugadores buenos técnicamente para dar un poquito más, procurar un poquito más de fútbol, pero con nuestra identidad, sin ánimo de ofender a nadie. Sola, ¿cómo te va, Sola? Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Saludos también a tu compañero. Bueno, sabes, ya estoy con Jotita, con el profe y con el Tano, Sola, y quiero escuchar tu pensamiento. Yo me acepto, yo quiero que me corrija. Está equivocado Luis Enrique, pero yo he visto ayer un partido, te juro de verdad, creo que 80 minutos más o menos le metimos contra su arco a Brasil, le obligamos a tirar pelotazos, a dividir la pelota. Nuestros centrales Ronaldo de Jesús y Flores le marcaron a un jugador, el más cotizado de este plantel de Brasil, que hoy está en el Real Madrid, a Kennedy, que fue campeón de América recientemente, y Paraguay fue más que Brasil. Ganamos merecidamente, Sola. Corregime, analizame el partido, que te queremos escuchar aquí. No, indudablemente está en lo cierto, y eso yo escribí mi pensamiento al término del partido. Al terminar el partido empecé a escribir porque me encantó la forma que encaró Paraguay el partido. Desde el minuto 0 empezamos nosotros a atropellar, a presionar a Brasil, y prácticamente ellos fueron los que jugaron de contragolpe. Y eso me gustó, esa actitud, porque generalmente cuando enfrentamos a Brasil o Argentina entramos especulando un poquito, esperando, aguantando, y después nos hace un gol y ahí salimos a buscar, y ahí ya es más complicado. Sin embargo, ayer salimos a presionar bien, arriba, presión alta y con mucha agresividad, porque algunas veces también uno pretende apretar, pero lo hacen sin convicción. Ayer lo he visto salir a buscar y a hacer el pressing con mucha convicción, con mucha determinación. Y lo más importante es que al recuperar el balón íbamos al frente, íbamos atrás, al costado, buscando
solamente posesionarnos de la pelota, del balón, sino buscamos siempre ser frontal y un fútbol directo. Tal vez así que el gol fue una recuperación de balón sobre el área y estaba de espalda el jugador paraguayo y en vez de apoyarse atrás, él metió otra vez la pelota de primera en el área y vino el gol, ¿verdad? Que le agarramos mal parado, medio saliendo a los defensores y fue el gol de apertura. De manera que y en el segundo tiempo la misma cosa, no entramos a defendernos, nos entramos a tratar de hacer tiempo y esperarlo atrás y nos salimos otra vez a presionar bien arriba hasta los últimos minutos. De manera que para mí fue un partido redondo. Nunca vi a una selección jugar con tanta convicción como jugó ayer. ¿Escucharon lo que acaba de decir Solalinde? Sí. Campeón de América, capitán de selección paraguaya, campeón de América, campeón del mundo. Nunca vi jugar una selección, quiere decir que tan equivocado no estaba. Sola, y ya le voy a dejar a Jotita, al Tano y a Benicio porque alguna pregunta tendrán para vos. Yo he visto así, claramente como vos estás explicando, agresividad en la marca, determinación. Le ganamos esa segunda pelota ahí a Brasil para que metiera el cabezazo después Fabricio, con un medio campo fantástico, buen trabajo en los extremos. El partido que se mandó Marcelo Fernández y Leguizamón desgastante. En fin, nuestros centrales le marcaron a dos jugadores cotizadísimos en esta selección de Brasil. O sea, yo estoy feliz Sola, y al escucharte ahora a vos que sabés más, que estuviste ahí, que jugaste, que dirigís, que lees mejor el fútbol, porque hay que reconocerlo, escucharle a un referente como vos expresarse así es lindo, es hermoso, para demostrar que podemos, y que podemos con nuestra gente, con el trabajo. Yo creo que es un gran mérito del Bambino, cabeza de este cuerpo técnico del partido de ayer. Y esto hay que sumarle, obviamente, de estos chicos que son muy buenos jugadores, Sola. Sí, indudablemente hay capacidad. Tenemos un buen arquero, transmite mucha tranquilidad a su defensa, por seguro, sereno. Hizo un tapadón en el penal, ¿verdad? Creo que en un contragolpe ellos no consiguieron que el tiro de los dos pasos, las pocas veces que se metió en el área, ¿verdad? De manera que también apareció nuestro arquero en el momento oportuno, y después toda la defensa muy sólida, y como te dije, marcando con mucha determinación, saliendo a anticipar, a no dejarlo girar. Todas esas cosas es producto del trabajo y de la convicción que le da el cuerpo técnico para encarar el partido. Profe, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Hola Jotita, muy bien, ¿y usted? Bien, profe, me alegro, un abrazo grande a la distancia. Yo creo que el trabajo del cuerpo técnico en el planteamiento del partido ha sido y es fundamental en esta selección, pero a la par y de la mano creo que va también el convencimiento de los futbolistas, esa personalidad para que la pelota no le queme, para salir a presionar, animarse a salir a presionar alto, como bien lo mencionaste, pero el atrevimiento, la valentía, el autoconvencimiento de los futbolistas a mí me parece que es fundamental en este caso. Por eso vimos el partido que tuvimos ayer. Indudablemente, cuando salía a presionar, salía a hacerlo con convicción y casi todas las veces ganaban. No es que presionaban y le dejaba pagando. Casi siempre ganábamos, recuperábamos el balón y nos doblábamos en ataque. Como te dije, o como les dije anteriormente, sin dar la vuelta con el balón para atrás, para los centrales, y tener esa posesión que de todo lo que se hace es darle la oportunidad al rival a armar en defensa, ¿verdad? Uh-huh. Al no tener un juego directo y tratar de tocar hacia atrás, hacia el le da indudablemente mucha ventaja a los defensores para armarse después de perder el balón. Y lo que yo valoro de ellos también es que se nota que tienen una buena preparación, porque
aguantaron casi con el mismo ritmo los 90 minutos más los descuentos. Sí. Todo un poquito en lo último que el cansancio, pero era normal pero un cansancio normal, no de quedarse ni pararse ni entregarse, mucho menos. La verdad que hay que valorar también la parte física que ellos tienen, ¿verdad? Por eso cumplieron una cabalidad durante todo el partido, el plan que llevaron a la cancha. Y cuando de repente algunos estaban un poquito agotados, se hizo los cambios que le volvió al equipo la agresividad que está teniendo. Sé que hay puntos, y sabemos, profe, que hay puntos muy altos individualmente en esta selección, pero para hablar por sectores, los centrales ayer mostraron una gran solvencia, González, el arquero, también mostró seguridad, pero ¿te parece a vos que el mediocampo, ese tridente de volantes con Diego Gómez, con Peralta, con Wilder, es parte de la columna vertebral más fuerte que tiene esta selección? Claro, indudablemente que la columna vertebral de un buen equipo está entre el arquero central y los volantes, ¿verdad? Es la columna vertebral de un equipo, y ahí Paraguay está bien sólido, por eso están sacando buenos resultados y están viviendo, ¿verdad? Porque tienen una buena columna vertebral. En el medio los tres, aparte de ser fuertes en la marca, saben con la pelota. Y Diego, por ejemplo, el capitán, es un chico que marca muy bien, es fuerte, entra con determinación en cada pelota dividida y cuando recupera sabe, no regala el balón, siempre le da un buen destino. Y yo valoro mucho el sacrificio, porque a pesar de que está jugando en una liga importante, todas esas cosas, él el primer obrero en el equipo para recuperar el balón. Siempre lo veo predispuesto para marcar, para presionar y doblarse en ataque. Alicio, Tano soy, ¿cómo estás? Hola, Tano, muy bien. Un gusto, bien, profe. Nosotros históricamente, claro que no lo voy a sacar mérito jamás al mejor partido que hemos visto a nivel de selección, ¿verdad? Pero nosotros históricamente siempre hemos hecho grandes partidos contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay, pero en una sola faceta, en la faceta defensiva, con ese único objetivo, salvo honrosas excepciones, con el único objetivo de no perder. Ayer fuimos a la otra faceta, el protagonismo, el de querer ganar y dejar plasmado en el campo de juego esa intención de jugar al fútbol y ganar el partido. Pero para mí, independientemente de esa gran remontada contra Uruguay, que significó seguramente potenciar el convencimiento y la confianza de este grupo, es lo otro que siempre tuvimos pendiente. Cuando llegamos a un partido y ese protagonismo o ese partido que nos obligaba a salir a proponer, es donde generalmente terminamos fallando, ¿verdad? Y hablo a nivel de selección absoluta. Ese partido contra Perú era mi temor después de ese gran partido contra Argentina, esa gran remontada contra Uruguay. ¿Qué equipo íbamos a ver? Si definitivamente Paraguay, a la hora de salir a proponer, iba a estar a la altura, y estuvo a la altura, porque fue muy superior igualmente contra Perú. Ese 1-0 fue muy mentiroso, y ahí definitivamente me parece que terminamos de armar esta selección, Alicio. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Cuando eso le dije desde un principio, era en nuestra charla, que el fútbol que hizo Paraguay ayer fue desde el primer minuto buscando el área rival, el arco rival, no como partidos anteriores que entrábamos un poquito esperando a defendernos y buscar el contragolpe. Ayer el equipo propuso buscar el arco rival de un comienzo. Nosotros siempre hacemos buenos partidos, como decía, a los argentinos, a los brasileños, tratando siempre de primero defendernos bien y después atacar. Pero ahora ocurrió la inversa, ¿verdad? Saliendo a atacar, a presionar bien arriba y tratar de
de buscar el arco rival, ¿verdad? Yo nunca había un equipo brasilero, por ejemplo, cuando metíamos pelota en el área, sacar de primera, a veces anteriormente ellos bajaban con el pecho, salían jugando. Ayer no tuvieron esa posibilidad porque cuando venía un centro ellos veían cómo los atacantes paraguayos llegaban al área, pisaban al área con un descuido o con una mal parada del balón, se lo iban a robar, de manera que ellos no sacaban de primera de dentro del área, y eso se notó perfectamente gracias al trabajo, como te dije, de presionar bien arriba, de pelear todas las pelotas. Ellos tenían que recurrir también a sacar la pelota del área de cualquier forma. Sola, gracias por el tiempo, un gran abrazo. Gracias, Luis Enrique, saludos para todos, abrazos. Alicio Solalinde, campeón de América con la selección paraguaya, fue capitán de la selección paraguaya, hablando de la sub-23 que derrotó a Brasil ayer por 1-0. Triunfazo, bombazo, los titulares de los colegas argentinos por la victoria de Paraguay. En el otro partido, Argentina empató con Venezuela. Paraguay en este cuadrangular está como líder del campeonato de la fase final con 3 puntos, 1 para Argentina, 1 para Venezuela, sin punto Brasil. El jueves jugamos contra Argentina a las 5 de la tarde. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactanos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa Cooperativa, 38 años creciendo juntos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor, con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol Vamos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, para redondar, simplemente estamos mostrando por televisión, para la gente que está escuchando la radio, los goles del partido entre Argentina y Venezuela. Se quejaron mucho los argentinos sobre el penal que le dieron a la selección de Venezuela. No sé si vos pudiste ver, Tano, sobre la hora del partido, eso es la última parte del partido. No. Pero acá estamos viendo el gol del empate. Porque ya estábamos en la polémica. Sí, este es el... Ah, cierto, ya estabas en televisión. Este es el empate que estábamos viendo recién de Venezuela, ¿verdad? Ojo que no juega mal Venezuela. No. El equipo argentino se puso en ventaja, ¿verdad? Sí. Este es el primer empate de Venezuela. Fue expulsado Barco. Sí, Barco en Argentina. Pero antes fue expulsado un venezolano también. Había quedado primero con 10 Venezuela. Después, un poquito después fue expulsado Barco, el exjugador de Boca. Yo hablo más lo de Barco porque Argentina es nuestro próximo Efectivamente. rival. Sí, tenés razón. Y es un jugador importante para Argentina, Barco. Sí, por la experiencia, por todo lo que... Ahí está, pues. Es un jugador, te imaginas, jugó en Boca. Entonces, en estos torneos, tiene una autoestima muy elevado. Venezuela se puso en ventaja primero. ¿Sí? 1-0, sí. Y después lo da vuelta a Argentina. Después lo da vuelta a Argentina. Y pasa a ganar 2-1.
Bueno, Por suerte después lo empata Venezuela, ¿verdad? Sí. Porque es un resultado que a Que a nosotros, nosotros nos conviene, porque conviene. ninguno de los dos avanza, pues. Se neutralizaron los dos y eso es lo importante, con el valor agregado a favor nuestro, a favor de la selección nacional, de que pierda Argentina para el jueves una pieza importante, como es el caso de Barco. ahora, nosotros dependemos de nosotros mismos. El Sí. jueves le ganamos a Argentina y somos olímpicos. Sí. Eso es lo más Total. importante. Eso es lo más. Y si mantiene el nivel y, digamos, el carácter, el temple de que mostró ayer ante Brasil, pero no hay ninguna duda. Por eso le decía pues yo a Mariano Iglesias, no es una utopía, no es un espejismo pensar ahora ganar el torneo, por ejemplo. Sí. No, ¿verdad? pero si le ganas a Argentina, Y estás ahí. Y para mí tenés un empate y el título. Claro. Un empate con Venezuela es título. Claro, ahí tenés un 70% de quedarte con el título. Claro. Hasta con 2 empates podemos llegar a ser campeones si Sí. se da una combinación de Claro, resultados. claro. Yo también, yo ya quiero ser campeón. No, claro. Porque Yo quiero es una clasificar primero. cuestión, No, Tano, no es una vamos a cuestión clasificar de primero, popular. Tano. No, Obviamente que ese es el gran objetivo. Claro. Pero el título le puede dar a esta camada de jugadores Sí. otro impulso. Exacto. ¿Verdad? Porque es un título, quieras o no. Ya van a quedar en la historia. Claro que van a estar también en la historia por formar parte de una selección olímpica. Pero un título para este país, para este deporte tan maltratado en las últimas décadas, Sí. ¿verdad? En los últimos años, para mí sería fantástico. Y sin va a ser un logro. premio muy merecido porque esta selección está jugando bien. ¿Sabes por qué? Porque esta camada, digamos, primero va a ser un estímulo muy grande anímicamente, emocionalmente, ¿verdad? Y darle autoestima a los paraguayos que nos falta. Sí. Porque vamos a arrancarlo de esa premisa. Nos creemos lo de nosotros mismos, pues. Claro. Cuando arrancó, cuando se fue, cuando viajó, de acuerdo a los partidos amistosos, los antecedentes, la propuesta de juego, sin idea, no veíamos nada, no nos transmitía confianza, ¿sí o no? No vamos a mentir, Nio. Así era la sensación que dejó cuando viajó la selección. No se preparó mucho tiempo tampoco, ¿eh? Correcto, pero no, a lo que saliese, no Pero teníamos esperanza. Pero fíjate, Benicio, Pues. en este equipo, atención a este detalle. Mérito del entrenador, del cuerpo técnico, eligieron bien los jugadores porque hay muchos que no le cedieron, no le dieron a Segoviña. A esta selección, mira si se le suma Julio César Enciso, que sí, le tenías a Enciso en buenas condiciones, en edad de integrar esta selección. Supongamos ¿Y Bobadilla? que se llega al objetivo, Damián Bobadilla mismo, o sea, supongamos que... Pero, cómo te está jugando este medio campo, Sí. ¿a quién lo tocas ahí, verdad? O sea, Claro, no, pero no no. importa, siempre es Siempre más hay que otra sumar. cosa. Claro, ahora, yo creo primero clasificar, pero si hay que clasificar, si uno clasifica, Paraguay puede llevar 3 jugadores que superan la edad, Sí. como se estila. Sí. Tenemos un buen arquero, pues hay que llevar un arquero de experiencia. Sí. Yo llevo un arquero de experiencia, ninguna duda. Llevo un central y me van a mandar a la China, pero yo necesito un central de peso ahí atrás. Y arriba un delantero. Pues yo con este medio campo que están acá columna me vertebral. conformo. Después Enciso está en edad, no hay problema. Yo lo llevo, está para definir o elegís, o le llevas a Almirón, o le llevas a Tony Sanabria, y no sé qué otro delantero puede sumar. Porque recuerdo que Paraguay, cuando clasificó para los Juegos Olímpicos, que ganó la medalla de plata, le llevó a Carlos Gamarra, Enciso y Cardoso. Julio César Enciso y al Pepe Cardoso. Pepe Cardoso, claro. ¿Verdad? La columna vertebral. Llegó la columna vertebral. Cuando eso teníamos un gran arquero. Ahora, yo creo que a nosotros, excelente Ángel, pero si se puede, va a elegir un arquero de mayor experiencia, ya claro. para llevar, y después llevaría un central más. Lo que pasa es- a excepción que elija el entrenador. Hablo nomás. Hoy en día, la facilidad que te da el rendimiento de Wilder, de Diego Gómez y de Peralta, no te olvides de Damián Bobadilla, que también Sí, puede lo vas a estar. sumar, claro que lo vas a sumar porque está en edad. Tenés en el mediocampo, me parece, tranquilamente jugadores como para no llevar un Y por eso mayor no- de 23. Por eso yo no hablé de medio campo Cautita. Claro, y para argumentar, o sea, para fortalecer la teoría de buscar en otro lado. Sí. Yo, un arquero, no por Ángel González, sencillamente para tener a alguien de experiencia allá atrás. No sé si yo me arreglaría con los centrales que tengo. Y después buscaría así un 9. Bueno, si no llevas central, puedes llevar
dos delanteros. Es que Yo acá hay llevaría que, un lateral izquierdo. acá hay que tener en cuenta la falta de competencia que puede llegar. Toda esta defensa tiene poca actividad. Probablemente el que tiene más partido encima será Rivas. En su momento discutido en Sí, Cerro, sí, ¿verdad? está Porque jugando bien los ahora. otros, Está jugando bien. los otros, Ronaldo Jesús terminó la temporada, apareció en la recta final de la temporada pasada. ¿Cómo se Núñez eleva? también. ¿Cómo se eleva ese muchacho? Flores ya explicó, Flores fue de los más flojos en el arranque del torneo. Al Acá igual está- que el arquero. Voy a Y comprobarlo. Ulesi explicó muy bien. No juegan. Sí. Juegan en reserva. Entonces no tienen esa Ahora, competencia. pero yo te digo una cosa. Acá gana. ¿Sabe quién es el que está ganando lejos acá? El Cerro Porteño. Sí, Alan Núñez. sí. Es un lateral que se está consolidando. Claro. El partido que hizo ayer Alan Núñez. ¿Verdad? Ronaldo de Jesús. Sí. ¿Cómo salta ese muchacho? Por Dios. Impresionante. Pero Sí, les era- va a costar a todos entrar en el equipo de Cerro. ¿verdad? Entiendo. Entonces Alan vamos Núñez- a perder no, eso. yo- Núñez sí. Alan Núñez yo creo que le falta. Núñez- Cerro necesita un lateral derecho. Núñez- No, por necesitar nomás un equipo, ¿verdad? Flores de Libertad en su central que está ganando el club porque se está consolidando en la selección. Está Román que ingresó ayer que es de Guaraní, ¿verdad? Sí. Está el caso de Ronaldo de Jesús que es de Cerro Porteño. Después el mediocampo, Dios mío, ese Fabricio Peralta es un es jugador de selección. Indiscutible, Sí. en la absoluta. Totalmente. Y Puedo leer un mensaje, esto nomás es muy importante lo que estamos analizando. Dice, profesor, si Paraguay gana el jueves y Brasil empata con Venezuela, ya somos campeones. Claro. también, lógico. Y puede ganar, sí, hay empate entre ellos, ¿no? Si gana Brasil, no, pero No, no. si hay empate, sí. Sí. Si Paraguay le gana a Argentina, Paraguay va a ir a 6 puntos. Sí. Argentina va a quedar con 1, quedando solamente una fecha. Sí, buen detalle, es Si cierto. Brasil, Empatan. Vamos a festejar en la tribuna entonces. Claro. te digo algo, la verdad, yo festejo en el hotel también si querés. Y sí, realmente. que seamos No, campeones. si le ganamos, ellos se van a quedar a mirar el partido. Obviamente. Sí, Pues nosotros jugamos primer turno. claro. No, los técnicos serán. No, los jugadores No, van a se celebrar van a ahí. quedar a mirar. Los jugadores van a quedar a mirar ahí sí qué pasa. Si vos le ganaste a Argentina y juegan a las 5 de la tarde, después va a haber el partido de Brasil con Venezuela. Sí, ¿verdad? mira, Pero bien, no, tremendo el detalle. No, bien por esta selección. bien por esto. No, bien por la selección, el mensaje es justo, es correcto. Sí, porque siempre hablamos de la clasificación, pues no hablamos del título. Claro. Pero lo que pasa es que vos fuiste el que metiste el título y ya querés ser No, campeón. no, Benicio Yo quiero que la fue. selección sea olímpica. Benicio fue. Yo quiero que la selección clasifique y vaya a la Olimpiada. Y ustedes estaban hablando recién de camada y parece que ustedes se olvidan, no tocaron, no creo que se olviden. ¿Recuerdan esa camada de los Juegos Olímpicos que clasificó la de Marcarián? Sí. Que estaba en Y el bueno, hotel ya. y bueno, que y esa, Venezuela le ganó a Brasil. Y esa camada es la que nos dio 3 Copas del Mundo de seguido, Sí. 3 participaciones mundiales de seguido. en el 92. Esa camada de jugadores. Sí. Esa camada de jugadores. Y ahora se puede dar este mismo caso con Sí. esta camada de jugadores. Sí. ¿Verdad? Que esta misma camada de jugadores, ¿cuánto tienen? 20, 21. El mayor tendrá 23. Sí, pues acá tenés fácilmente 8 años de competencia Sí. más para estos jugadores. Y otros jugadores que para la mayor, digo yo, mirando un poquitito, pasando la Copa América, que es en junio, mirando septiembre, octubre, ahí lo tenés a Cuenca del Milan, Sí. Sí. ahí lo tenés a Diego González que está en la Lazio. O sea, estamos hablando de una camada que también puede recibir Sí. injertos. Sí, Sí. Segoviña. Segoviña, que le puede aportar injertos. Julio a César Enciso, Sí, si no, se mucho. recupera Enciso. Romeo. Mucho. Romeo Benítez. Sí. Esta selección puede ser tranquilamente la base de la selección para el 2030. Yo no tengo duda. Fácilmente. Fácilmente. Y muchos pueden llegar al 2026 si Sí, Dios quiere, claro. a la Copa del Mundo. Claro, Claro, de acuerdo a cómo vayan avanzando. Bueno, Claro. qué lindo estamos hablando de la selección. Tenemos que hablar del papelón de Olimpia, Epa. de lo triste, Papelón. de lo paupérrimo, de la lágrima que es verle jugar a Olimpia, al tricampeón de América, campeón del mundo. Papelón. Tanto así. Papelón. Pero ahí no hay ningún mérito para Meliano Pero- cuando vos pero hablas no, de papelón. No, pero todavía, déjame hablar. Ameliano es su papá, lo tiene de hijo Olimpia. Y es la sombra Ya, negra y- moderna y- y de... sí, lo tiene de hijo. Bueno, 5 de pero- 10. Bueno, pero entonces no es una lágrima, es un llanto a moco tendido, entonces. Benicio, vos mismo dijiste que Olimpia fue un ¿Para qué desastre. te sumado al...? No, porque él dijo que Olimpia fue un desastre. Una lágrima es su frase, yo rescaté su frase. Está bien, pero... Pero lo de Olimpia fue triste. Pero, Y bueno, yo resumo hoy
A ver, ayer tengo que ir a Olimpia, la pausa, pero resumo esto nomás. Ayer Olimpia solo tenía la camiseta. Híjole, eso, Robert, salva la situación. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, simplemente para aclarar y retocar esto, Paraguay ganando el jueves directamente va, ya lo dijimos al principio. Lo que sí estamos debatiendo otra vez un poquito es que cómo llegamos a ser campeones también ya, porque acá Benicio y el Tano ya quieren el título. Claro. Yo quiero clasificar primero a los Juegos Olímpicos. Título, yo con título. eso, sí. A lo mejor viene en combo. Y bueno, Claro, en combo, por eso. queremos ¿Y cómo se da título. eso? Que Paraguay gane el jueves y que Brasil y Venezuela empaten su partido. Entonces automáticamente ya somos campeones. Voy a tocar dos temas muy importantes. Ya que Jotita dice, y con razón, y yo comparto su opinión, creo que vos también, Benicio, y vos, Tano, para no tocar el mediocampo, es decir, no vamos a tocar este fabuloso equipo de mediocampistas que tenemos, más está Fernando Cardoso, Marcos Gómez, y le sumas Damián Bobadilla, hay otro que dijiste, Damián Bobadilla, hay otro, otro medio. Es Romeo, Cuenca, Romeo, que están en edad, entonces no tenemos necesidad de llevar un experimentado en mitad de cancha. Dejámoslo ahí. Centrales, decía Jotita, nos conformamos. Yo iba a meter una pizca y me iban a mandar a la China, pero me voy a controlar. Yo me conformo. Un arquero y 2 delanteros. Y tengo mi candidato, Almirón y Tony Sanabria. Yo no lo llevo a Almirón. ¿Vos no lo llevas a Almirón? No, yo tengo otro nombre. Bueno, yo entonces lo llevo entonces, supongamos, yo iba a poner un tercer nombre. Yo lo llevo a la sensación de la selección paraguaya en eliminatorias y uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Sí, en la Argentina. Adam Vareiro. Hoy es el mejor. Ramón Sosa. Ah, Ramoncito Sosa, perdón, cierto. Tenés razón. Ramoncito Sosa. Sí, le podés llevar a Ramoncito Sosa. Yo le puedo llevar a Tacuara también hasta así clasificamos. No, espera. Si sigue haciendo goles. No, pues si sigue haciendo goles. No, pero una manera de decir. La de pasada le llevamos al Pepe Cardoso. Pepe Cardoso ya estaba en la última. ¿Verdad? Pepe Cardoso estaba jugando en la mañana. Yo marco distancia. Y marquen distancia, está bien. Pero no, está bien los Ramoncito Sosa. Pero yo me juego para gente de arriba. Sí, se me pasó lo de Un Ramoncito arquero Sosa.
Y Ramón Sosa. Ramón Sosa y Almirón, igual, lo llevo. Y bueno, está bien. No digo de una manera... Acá un mensaje, Lucas Quintana, el central que no se fue por lesión. No, ya, no estuvo, sí, tiene condiciones, no va a llegar. Ya no llega lastimosamente. Y el fútbol es así. En los Juegos Olímpicos hay que ver qué ritmo tiene. Bueno. ¿Y en la segunda mitad del año son los Juegos Olímpicos? Creo que en agosto. Sí, agosto. Y son pocos. Matías Galarza también está en edad. No, mucho tenés en edad. Matías Galarza. Mucho tenés en edad. Olmedo está jugando, es titular en el Puebla de México, me dice Gianluca ahora. Olmedo. Es central, está jugando titular también. ¿Verdad? Bueno, no, el mediocampo no, lo tengo a Fabricio, no le voy a llevar, tengo a Fabricio, lo tengo a Viera, lo tengo a Diego Gómez, no lo voy a llevar a Villasanti. Súmalo a Bobadilla. Yo lo tengo a Bobadilla en edad, no, ahí nomás. Pero vamos a esperar, después del jueves. Vamos a ir después del jueves. Sí. Después del jueves. Puede festejar el título. Bueno, acá me dicen, como el Tano y Jotita se están preparando para la Copa América de Estados Unidos, entonces si hay París, ¿cómo está tu francés, Benicio? Ocagua, me sigue. Ocaruguá, no, Ocagua. Ocagua. No entiendo. Difícil. S'il vous plaît, monsieur. Pourquoi? Soupe de poisson? ¿Poisson? No, soupe de poisson. Pero vos tenés que ir a laburar, ¿no? Vos estabas pidiendo toda la comida. Y claro, todo para comer estás pidiendo. ¿Cómo te va a mantener? Hablaste del mozo, de la comida, del café. ¿Viste cómo te pillé? Un vivo sopa de pescado es eso, soupe de poisson. Pero bueno, estamos muy contentos por la selección. Hoy, como está Europa y más todavía Francia, tenés que hablar otro idioma. Base. Sí. Antes de ir a la pausa, porque prometí hablar del papelón de Olimpia, del lotiste y la popérrimo que está jugando Olimpia, quiero pedirle algo al departamento de árbitros de la Conmebol. Por favor, designen un árbitro correcto para el partido del jueves. Le pido al departamento de árbitros de Conmebol, pónganos un árbitro que actúe correctamente frente a Argentina. Ya se estuvieron quejando muchísimo los argentinos, que esto, que aquello. Por favor, el jueves, un árbitro correcto. El mejor árbitro que puedan poner el jueves para el partido Paraguay-Argentina. Es yo lo único que quiero pedir en este momento. Un arbitraje equilibrado. Sí, un arbitraje justo y equilibrado. Claro. Arbitraje justo y equilibrado para el partido frente a Argentina del próximo jueves. Es lo único que yo pido, humildemente acá de este medio de comunicación, desde la poderosa media cadena de comunicación. Yo acá ruego al departamento de árbitros de Conmebol que el jueves designen, para el partido del jueves ante Argentina, designen un árbitro justo y equilibrado para este compromiso que le puede dar al fútbol paraguayo otra presencia olímpica. Pérez ayer estaba muy dubitativo, el peruano. ¿El peruano? No, a mí no me gustó. Muy dubitativo. Y muy concesivo, además muy generoso con ese penal de Brasil. No, yo le dije a Luis Enrique, no me gusta Pérez. Acá, gracias señora por el mensaje. La señora de Carlos me escribe. Dice, si hablas acá más arriba, me dice allá el operador. Ahí está. Ahí. ¿La señora del Bambino? De la señora del Bambino. ¿Qué te contestó? Que cuando te pueda te cuento cómo empezó. Carlos se fue con muleta sin caminar a la presentación cuando le nombraron técnico. Está más o menos la situación de Jotita. De Jotita. ¿Se rompió el tendón? ¿Por qué? Andaba con muleta. ¿Está gozando de mi situación? No, hago una comparación, Jotita. No, si en esas condiciones se fue. Bueno, un saludo para la señora porque yo vengo así también. ¿Por qué no decir nada porque yo vengo así? Pero lo que él quiere mostrar es que nos están viendo en la casa del Bambino y que la señora del Bambino Carazaguer le escribe a él, ¿entendés? Quiere quitar el rédito de la situación. ¿Entendés, pa? ¿Cómo es el tema? Gracias, señora, muy gentil. Nos sentimos gratificados realmente que nos escuche, nos vea y tu ahijado, el hijo del Bambino, que venía con nosotros a hacer el extra de Deporte Total. Y está por ahí estudiando, siempre. ¿Está estudiando? Sí. Éxito. Ya venimos.
SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontranos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal. Y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. Llegaron los precios refrescantes de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Pasa por cualquier estación de servicio Shell y carga nafta fórmula regular a solo 5.650 guaraníes y fórmula super a solo 6.150 guaraníes. Elegí Shell, precios bajos, calidad superior. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Habitación super ejecutivo en Madame Lince entre Mariscal López Eusebio Ayala, Motel Guaraní. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Qué linda victoria de Ameliano. Le tiene realmente increíble, casi de hijo le tiene a Olimpia. Ameliano le ganó 2-1 ante un Olimpia que no levanta cabeza. Es difícil de interpretar. Ayer Chiqui jugó sin referente de área, teniendo 4 delanteros ahí para jugar en esa posición. Leslie González solo es difícil, es muy difícil que pueda. Huguito Fernández no levanta cabeza, Huguito Quintana abajo, Ramón Martínez irreconocible. Hay tantos puntos bajos. Quintana no es, Chiqui no es lateral izquierdo. Sebastián Quintana, claro, Seba, el animalito, le está matando. Proyectado una cosa, pero... Sí, pero Benicio, a la hora de marcar no tiene perfil. Y cuando quiere marcar fuerte, comete falta permanentemente, porque no es su característica, no es para jugar, no, increíble. Y después, no sé realmente cómo está Prato, porque no sé si... Duro. Su solo nombre tiene Prato, porque... Realmente, no sé. Claro que vi solamente el primer tiempo. Lo tiene a Bruera ahí, no le quiere, no sé, no puedo decir no le quiere, ¿verdad? Porque yo soy respetuoso del trabajo de Chiqui, pero no me está demostrando él. No pasa por quererle o no quererle, pasa por un gusto. Y definitivamente a Bruera no le gusta. No le gusta jugar. Claro, pero ¿por qué eso? Porque él es de la escuela del fútbol elaborado, de toque, rotación, circulación, quiere un referente ofensivo que realmente participe en la participación del fútbol elaborado. Ese fue el tema. Entonces, lógico, las condiciones o el perfil futbolístico de Bruera no se adecua a ese paladar. Entonces, hay un detalle para mi gusto, por ejemplo. Yo creo que le tiene que sacar 2 o 3 toques más al equipo, Chiqui, porque mucho fútbol elaborado llega en función ofensiva, pero ayer, por ejemplo, Pedro Sarabia, viejo zorro del desierto, en la tesitura de marcar, le achicó muy bien. En los primeros minutos, la postura muy clara. Protagonismo de Olimpia, trasladando posesión de la pelota, se juega en cancha de Ameliano. La actitud futbolística de Ameliano, agazapado. Y al recuperar la pelota, pelotas largas por para la Vera, banda, era para Vera o para Zamudio. Exactamente, Vera o Zamudio, y a correr, ¿verdad? Entonces, o sea, práctico, de acuerdo a sus posibilidades. Y lo digo en conferencia de prensa Pedro Sarabia. Sabíamos que iba a jugar Chiqui o Olimpia, que iba a poder hacer esto y esto, claro. Pero nunca, pero imagínate que en un momento dado lo mandó a Bruera, a Prato, a Paiva en la cancha. Lo metió a Manu Romero. A Romero. O sea, 4. Pero ojo. ¿Sabe cómo se llama eso? Pero ojo. Desesperación. Sí. Desesperación, pero. Desesperación e impotencia, porque al final Olimpia termina jugando de la manera que no le gusta a Chiqui. Sí, pero eso no está mal.
Eso para mí no está mal. Porque si vos probás 80 minutos tu fórmula y tu fórmula ves que no te está funcionando, me parece que es de necio no cambiar. Entonces vas a lo directo, vas a lo menos complejo, que es balones largos, atacamos la segunda pelota, que te peine el 9, que atropelle el compañero. Ya buscabas algo un poco más simple, ¿verdad? Lo que yo veo en este equipo de Olimpia es que sacándolo a Rúa y a Derlis González no tiene muchos jugadores. No tiene mucho, totalmente. No quiero herir susceptibilidades porque yo sé que va a sonar mal, pero lo voy a tratar de explicar. No veo muchos jugadores pensantes. ¿Viste? Del tipo que para, levanta la cabeza y dice, la jugada te pide esto. Elegir el mejor pase, elegir el momento del pase, elegir la dirección del pase. Eso es lo que me parece que Olimpia no está encontrando. Y después otra cosa, como consecuencia de la presión con que están jugando, porque ellos juegan muy presionados, ¿no, Tano? Ellos entran a la cancha presionados, precisamente por esta situación que están pasando. Entonces, ese es un rival, ¿cómo puedo decir? Invisible, porque está en la conciencia de ellos. Ellos saben la realidad que están pasando futbolísticamente hablando. Entonces, por lo general, otro de los pecados que veo también en varios jugadores de Olimpia, en la parte resolutiva, en el momento de la definición, siempre resuelven erráticamente, siempre resuelven equivocadamente, y ahí también juega un papel preponderante. Hay una corresponsabilidad, responsabilidad, diría yo, entre el técnico y los jugadores, porque hay veces en que tampoco Chiqui va a tener que entrar a la cancha a mostrarle cómo se patea una pelota, hermano, cómo se define una jugada. Esa presión debe ser absorbida por el cuerpo técnico. Este es un cuerpo técnico que tiene ya mucha cancha, mucha experiencia, y tiene esa posibilidad de absorber. Después lo que yo veo en Olimpia es que no hay liderazgo. Este equipo no tiene un líder. Derlis González es un líder futbolístico. Claro. Pero no tiene ese otro tipo de liderazgo en el fondo. Y yo quiero atacar a la gente con mayor cantidad de partidos encima. Lo de Salazar ayer fue lamentable. Claro, ahí está. Lo de Ramón Martínez, jugador transferido, se fue, vino otra vez, no asume. Hugo Quintana, por más de que él sea un joven, ya tiene muchos partidos encima, ¿verdad? Ya no es más un pibe, ya no es más un pendejo. Es un jugador que tiene condiciones, pero que no asume, no arranca. Misma situación para Huguito Fernández. Yo soy huguista, me encanta, pero no arranca. Y hay ciertas situaciones en el partido que el jugador tiene que saber entender. Ya no es más una cuestión del cuerpo técnico, como por ejemplo, cuando sale Derlis a pivotear, porque con este mismo sistema, y ahí yo estoy con Arce, me parece que fue muy coherente en colocar de vuelta la misma figura, porque lo mejor ha conseguido con esto, en ese primer tiempo contra Nacional, ¿verdad? Ayer no funcionó, pero él intentó hacer lo mismo que contra Nacional. Lo que yo digo es que cuando tu 9 sale de esa zona, los volantes tienen que ocupar esa posición. Fernández nunca se cerró, Arrúa pocas veces se metió. El otro que podía meter diagonales, que ayer no lo hizo, fue Franco. Y también, pero Franco acaba de volver al club. Por eso yo ataco a los jugadores que tienen ya muchos partidos encima. Entonces, acá la cuestión es saber, la forma no pega, ¿verdad? No está pegando la forma que intenta Chiqui. Pero tampoco los intérpretes ayudan mucho. A eso voy, por eso digo. ¿Por qué ese divorcio es lo que tenemos que entender? Exacto, por eso digo que hay una corresponsabilidad, ¿verdad? Chiqui, por su parte, y fundamentalmente los jugadores en la parte resolutiva. Porque, decime una cosa, en el 1-1, el protagonismo era de Olimpia, seguía siendo de Olimpia. Y en una jugada, ¿verdad?, que hace el gol Alejandro Zamudio, grosero error de un jugador de tanta experiencia como el Tucu Salazar. En primer lugar, como la posición, cómo pone el cuerpo. Y en segundo lugar, un Barreto que ve, ¿sabes qué? Mira el Cóndor, pasa más o menos esa pelota por encima de él, y esa definición rápida. O sea, también una gran capacidad resolutiva de parte de Zamudio para lograr el segundo y fusilarlo al arquero, Gastón Olveira. Pero digo nomás, ¿a vos te parece que le podés responsabilizarle a Chiqui,
dos errores tan infantiles, tan de escuela de fútbol como el caso de Salazar y Junior Barreto. Entonces, hay, por eso, repito, corresponsabilidad. Lo cierto, un Olimpia que no tiene hasta ahora esa identidad futbolística y ese volumen de juego que el hincha de Olimpia espera. Bueno, ahí está. Esa es responsabilidad del entrenador. Un error individual, una pelota retrasada que lo hizo mal el defensor, eso es un error individual. Pero lo que el hincha le cuestiona al entrenador y al plantel es el funcionamiento. Exacto. Y el funcionamiento es exclusividad del entrenador. Sí, no, la mecánica de movimiento le llamo yo. Y a mí me llama mucho la atención. Yo sé que a lo mejor no tiene actualmente, pero Sebastián Quintana de lateral izquierdo. No luego. No me parece que se pueda acomodar. Ponelo en el medio. Y si no tenés lugar en el medio, y bueno, y a lo mejor dice él, ¿y a qué tengo como lateral izquierdo ante la lesión de este muchacho? ¿De Zavala? De Facundo. Pero Olimpia no trajo un lateral izquierdo. Pero Román está lesionado supuestamente. Está lesionado supuestamente, sí. Bueno, hay dos versiones, una que no está lesionado y otra que está lesionado. Está lesionado. Y abajo ninguno. Y no, por eso a nadie. Por eso lo fabricó en la pretemporada a Quintana. Vino sí el otro chico Morínigo, pero tiene 18 años, tirarlo ahí al gordo pero bueno, se quema. Sí, pero es lateral de oficio. Y sí, pero por lo visto no llena. ¿Y para qué entonces tanto ruido con su vinculación, con su incorporación? Porque Olimpia hizo un ruido con la avenida suya. Y no sé. Hay que ver. La situación está muy complicada en Olimpia. Para colmo después estamos mostrando también el gol, cómo se le mete ahí un error técnico ahí de este muy buen arquero que es Olveira. En el gesto cuando técnico, ya no te sale nada, y cuando estás en un mal momento. Sí. Contagio. Sí, exactamente. Ahí mano de manteca, en su palo además. Bien por Ameliano, Ameliano. Para mí... comienza, mira que Ameliano juega con Olimpia, Copa. Sí. Ameliano es rival de Olimpia. Partido único. Para entrar a la fase de grupo de la Sudamericana. Y en un partido único le ganó la Supercopa. Sí. Cualquier cosa puede pasar. Y este Olimpia así como está, no sé. Y un mes falta para ese partido, creo. Un mes monedas. Y 15 días para el Clásico. Y 15 días para el Clásico. Mal Olimpia. ¿Qué decía Chiqui Arce, el técnico de Olimpia, después del partido? Si vamos a seguir o no, eso quiero que le pregunte al presidente. Entendíamos que iba a ser un partido muy táctico, como fue, por cómo juegan ellos, por cómo Pedro plantea los partidos en los equipos que dirige. Lo queríamos jugar de esa manera y con el mismo circuito, capaz de encontrar espacios como fue en el primer tiempo del partido anterior. Encontramos sí esos espacios, estoy de acuerdo que nos faltó en la terminación de la jugada presencia y gente más ofensiva, por eso recurrimos un tiempo ya a la entrada de Lucas y lo perdimos. O sea, no hay mucho que decir, lo perdimos y hay que mirar hacia adelante. Hay que insistir, hay que estar más atentos, hay que cumplir tareas bien específicas que parecen sencillas cuando uno las pauta y las trabaja, pero lastimosamente hoy ligamos los goles prácticamente de esa manera. Buenas noches, profe Gustavo Bailán, para Deportes Real. Usted ya el largo recorrido que ha tenido, profe, tal vez pueda llegar a encontrar una explicación a este momento futbolístico del Olimpia, porque mirando lo que viene realizando particularmente, ¿usted cómo lo ve a su equipo? ¿En alza, estancado, va para abajo? ¿Cómo lo está notando? Mirando el partido anterior, parecía que habíamos levantado bastante. Hoy, yo insisto, ¿no? O sea, puede ser, lo vamos a mirar de vuelta seguramente para poder confirmar lo que él dice, que el equipo fue un caos o jugó tan mal. Puede ser, lo observaremos de vuelta. Pero yo en vivo ahí durante el partido no lo vi. Sí forzamos mucho y nos convierte creo que en el mejor momento, digamos, de cercanía del área, teniéndolo en su propio campo y ellos buscando armar algún contraataque. Y vamos a denunciar así todo lo que nos viene pasando
Yo creo que hago mía un poco las palabras del presidente en la conferencia de prensa que hicieron en el club, creo que 3-4 días atrás. Pero yo no, si yo lo digo parece que es pura excusa, insisto, porque como el equipo no está ganando y hoy estábamos todos esperanzados de acuerdo a esa pequeña mejoría que tuvimos en el partido anterior, de que hoy pudiéramos sí confirmar esos 3 puntos, que parecía que lo teníamos, pero se nos escapó aquí medio estúpidamente. Esto es lo que decía Francisco Chiqui Arce, y mi salida va a depender del presidente. Claro, ese es otro aspecto que también hay que mencionar. Ayer se especulaba la posibilidad de que él tomase la iniciativa. Están buscando técnico, me dicen. De renunciar, pero claramente dejó establecida su postura en ese aspecto. Él no va a renunciar y espera la decisión de la dirigencia de Olimpia. No, o sea, lastimosamente no hay ambiente en este momento, pero nosotros no vamos a decir que se va a ir o no, pero la información que nos llegan es que están viendo que no hay ambiente. Vamos a ver qué decide Cardona conjuntamente con Cotonoves, que es el futuro presidente de Olimpia. Le queda menos de un mes al presidente Cardona en el cargo. Sé que va a seguir siendo influyente para esta nueva comisión directiva que va a tener el club, pero a mí me dicen, por eso quiero que esté Gustavito para confirmar si es qué información maneja él. A mí me acaban de escribir de que el ambiente ya no está y que están buscando, viendo la posibilidad quién podría venir o tomar. Quiero confirmar eso también con Gustavo, que está cubriendo Olimpia. La fuente que yo recibí ahora, respeto, entiendo y comprendo, me da credibilidad, pero necesito un poquito ver cómo viene la mano. Yo realmente pensé que Noé tiró su candidato ayer. Quique Noé le dijo directamente a su sobrino. Sí. Le tiró el nombre de Julio César Cáceres. Con foto incluida. Sí, con foto incluida. O sea, él repostea una foto de Estamos hablando de una persona que es muy influyente, es el tío es el hermano del papá de Coto, ¿verdad? Y va a estar en la comisión directiva también. Está como, no sé cuál es el rol que va a cumplir Quique Noé, pero está. Pero Gustavo Gavilán, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, el saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio, 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Y podemos llegar a decir momentos claves, y si es por el presidente de la Olimpia, no habrá cambio hasta que asuma la nueva directiva, Luis Enrique. Bueno, perfecto. Si es por Miki Cardona, no hay cambio hasta que asuma Coto Nogués. Exactamente, habrá una reunión importante en el transcurso de la tarde, pero me decían que el tema cuerpo técnico pasa a segundo plano, no es prioridad de lo que se van a estar tocando en el transcurso de la tarde, pero la intención del presidente es terminar con el profesor Francisco Chiqui Arce y que ya la nueva directiva asuma a partir del 2 de marzo y que ellos asuman la nueva postura con relación al cuerpo técnico, Luis Enrique. Bueno, dejémoslo ahí entonces, mientras tanto. Yo tengo de otra fuente también que por ahí que hay mucho malestar, pero en este momento hasta ahora decía el presidente, es Miki Cardona el presidente del club, y si él dice no, ahora yo cierro con él y ustedes después vean, puede ser también la salida, pero me estaban diciendo de que están hablando y viendo, pero bueno, esa es otra cosa. El otro punto que me dicen es que hay como ya se presentó una nota y va a haber gente que va a pedir en asuntos varios de la Asamblea General Ordinaria el tema del cambio del nombre del estadio del Bosque de Paraguno a Osvaldo Domínguez Dip. Hay algunas personas que me sorprenden respecto a la decisión, no están muy convencidas de la posibilidad de ese cambio, mientras que la corriente popular pide que el estadio se llame Osvaldo Domínguez Dip. ¿Qué escuchaste vos ahí en la cercanía del oficialismo para este punto que yo no sé cómo van a frenar que no se toque en la próxima asamblea? Con respecto, inclusive, ya se van a presentar inclusive, no solamente de la peña de Don Osvaldo, que es la peña oficial que encabeza y tiene su nombre, sino va a haber más movimientos con respecto a las solicitudes que van a estar llegando en la próxima asamblea. Va a ser muy difícil que por lo menos se toque o se pueda hacer un cambio rápido, en ese sentido, teniendo en cuenta que también debe ser aprobada por asamblea, pero de que se va a presentar la nota y que van a tener una repercusión importante, se va a tener, y ya rápidamente los socios del Olimpia se van a movilizar, y yo creería que para julio esto va a tener la respuesta, y yo creería que va más por la respuesta favorable, Luis Enrique. No, yo entiendo también así, es decir, esa es la sensación que yo tengo,
Sé que entre los vitalicios lo que hay me llama poderosamente la atención, que hay un poco de división aparentemente en este tema, pero... ¿Puedo decir resistencia para cambiar el nombre? Raramente, yo no quito mérito a don Manuel Ferreira, ¿verdad? Que fue un gran olimpista que hizo muchísimo por el club y por algo tiene el nombre del estadio de él, ¿no? Lo que pasa que... Para mí está perfecto. Manuel Ferreira fue el fundador del Club Olimpia, ¿sí? Osvaldo Domínguez fue el que lo hizo grande. Sí, le dio mucha gloria. Yo tengo también ese pensamiento, es decir, yo no le quito grandeza ni mérito, pero es el socio del Olimpia. Yo estoy dando una opinión periodística, es decir, yo me pongo en el zapato de mucha gente del pueblo. Yo tengo mucha gente que está ahí y Osvaldo es como un semidios, como diría. O sea, la prueba la tuvimos en su despedida, ¿verdad? Las manifestaciones espontáneas de tanta gente. Tanta gente. Esa persona que vino a caballo de Pedro Juan Caballero, que trajo un caballo para acompañarlo al galope desde la cancha desde la sede del Olimpia hasta su morada final. Hasta los aleros. Hasta los aleros, una prueba elocuente de lo que ha representado. Y si falta algo más, vamos a apelar a la estadística, ¿verdad? No somos nosotros quienes decidimos, estamos opinando y analizando el punto, ¿verdad? 15 títulos, tricampeón de América, campeón del mundo y tiene otros títulos más internacionalmente, o sea, la Supercopa, o sea, creo que la Recopa también es con la presidencia de Osvaldo, o sea que... Bueno, esa la Recopa. La Recopa, por eso, decía... que había una que ni siquiera la jugó porque... Ya la ganó. Ya la había ganado. Bueno, ahora, si se presenta para esta asamblea asuntos varios, ¿cómo evitas que se trate? Tiene que haber ¿cómo evitas que se trate? No se puede evitar. No se puede evitar. Y por eso digo, entonces, si se presenta para el 2 en la asamblea, en asuntos varios se tiene que tratar. Y hay una moción de llevar a votación y hay otro que secunda el pedido de llevar a votación. Pero hay tiempo para meter en esta asamblea. Sí, claro. Pero claro, asuntos varios. Vos podés proponer ahí. Claro. Vos sos socio con derecho a voto. Sí, ese es el lugar. Tenés voz y voto. Vos proponés ahí. En asuntos varios. En asuntos varios. Levantás la mano y proponés y Benicio te secunda. Si quiero. Sí. Entonces es inevitable. No, para mí es inevitable. Bueno, ¿algo más, Gustavo? Nada más, Luis Enrique, y eso deberá ser tratado en una próxima asamblea. De que van a meter la nota es indudablemente ya es un hecho. Y vamos a ver qué determina la magna asamblea. Reitero, el 2 de marzo, pero así como están las cosas, en julio, si hay algún cambio, sería la fecha que se estaría oficializando el cambio de nombre del estadio Manuel Ferreira, Luis Enrique, por lo que pudimos averiguar. Sí, hay un grupo de socios que a mí me llamaron esta mañana y me hablaban de que quieren proponer que el Salón de los Trofeos lleve el nombre de Osvaldo Domínguez Dip. Nosotros hablamos con el hijo Julio Osvaldo, con Diana. Su deseo era del papá, ¿verdad? Y él dijo, pero yo nunca voy a proponer, pero a mí me hubiera gustado, dijo, me gustaría, dijo, en su momento. Como que hoy ya suena poco eso, ¿verdad? Y yo le agregaría, yo digo de que la gente de Olimpia le tiene que hacer una estatua, ¿verdad? Eso sí. Y inaugurar justamente, ya que estamos hablando de julio, en la época del cumpleaños. Del cumpleaños, ¿verdad? No, el aniversario del club. No, si vos le preguntás, voy a hacer una encuesta, el pueblo de Olimpia va a pedir. Los vitalicios están divididos, eso yo sé. Y lo digo con toda propiedad porque sé, ¿verdad? Por eso hablo con conocimiento de causa y me sorprende, ¿verdad? Yo no soy quien, pero yo periodísticamente tengo que opinar y estoy sorprendido. O sea, vos esperabas una unanimidad. Claro. Si vos viste la despedida que tuvo y ¿querés que te muestre las estadísticas? Si vos dominás. No. Por eso me sorprende, pero en fin, son ellos los que tienen que decidir. Por eso le planteaba la pregunta. Está bien. Me dicen acá que Julio César Cáceres no va a dejar Luqueño. Así es que en fin. Bueno, Gustavo, hasta cada momento. Estamos atentos a cualquier información, reitero, por esa situación y lo que acabas de mencionar. También manejo ese mismo dato, que Julio César Cáceres es una persona de palabra y no estaría dejando Deportivo Luqueño, Luis Enrique. Sí, pero están buscando. Gracias, sí. Gustavo.
Hasta cada momento, un abrazo. Y bueno, increíble, ¿no? Y gusto y te vio, a veces no llamaba. ¿Eh? Y gusto y te vio, a veces no llamaba. Entenderse la aina. Y sí, no, es agradable con ese clima. Crónica, un cambio anunciado, pues lo que... Ah, sí, bueno, y sí. Bueno, está algo totalmente natural, ¿verdad? Si no es para ahora, el Claro, dirigente sí, no, está obligado a no, buscar lógico, alternativas. pero lógico. Pero no. Aparte, Te digo nomás. esto va a entrar en una revisión permanente mientras el equipo no pueda levantar y ganar partidos seguidos, porque necesita ganar partidos seguidos este equipo para inyectarse ganar confianza, ¿verdad? Claro, pero digo nomás que también a todo esto se plantea esta disyuntiva, que están en un periodo, en un momento de transición a nivel dirigencial, de cambio de guardia, y eso también ralentiza todas las decisiones, pues. Y es un todo. Sí. Muy bien. Un saludo para el amigo Fabián Venegas, delegado del Club Esportivo Luqueño. Hoy está de cumpleaños, Fabián. En un ratito, vamos a saludarle como corresponde en un ratito. Ahí está, para que vean, ponemos en pantalla. Fabio Venegas, delegado del Esportivo Luqueño, directivo del club, ¿verdad? Así que le saludamos, es oyente y televidente de Deporte Total en la República. Así que le saludamos a Fabio Venegas. Sí, su ídolo es Ricky Martin. Ah, bueno. Gracias. A Laila dice que el ídolo de Fabio Venegas es Ricky Martin. Qué gusto que Ricky te cante un cumpleaños feliz, ¿verdad? Una estrella. Bueno, vamos a la pausa y voy a ir con un poquito de tinta otra vez. ¿De tinta? De tinta, sí. ¿Más? Sí, un poquito más de tinta. En Olimpia, lo único que falta es que ahora se dividan por Osvaldo Domínguez Dip. No puedo creer. Respeto, porque tengo muchos amigos que piensan diferente, ¿verdad? Muchos amigos. Olimpia tiene problemas más graves que estar preocupándose por eso. 13:21. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas. ¿Qué te espera en sus días de ofertas? Lunes, sector de fitness. Martes, panificados. Miércoles, frutas y verduras. Jueves, carnicería. Viernes, lácteos y embutidos. Y los fines de semana, ofertas en todas sus góndolas. Te espera en su casa central, pegadito al mercado número 1 de Luque. Y sucursal Cañada San Rafael sobre la calle Capitán Infran, camino a Capiatá. Seguinos en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismet, hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En
En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos toda la vida. Bueno, 13:24. Ya dijo Prono que la próxima semana se define el caso de la protesta. O sea, no que protesta, me equivoqué. Del caso de la pérdida de puntos que dice el reglamento para Cerro Porteño, ¿verdad? Entiendo que de ese punto también Cerro ya presentó una nota para buscar una cuestión de defensa por lo acontecido. Claro, para atenuar un poco la situación, ¿verdad? Claro. Y el reglamento es claro. Ni es para pérdida dudar, de puntos. Ni para dudar. ¿Verdad? Y vos ya dijiste que tampoco. Vos igualmente, Gotita. El reglamento es claro para vos también. Sí. Los 4 coincidimos, ¿verdad? Sí. Los 4 coincidimos. Ernesto, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, los compañeros allí en la mesa, la gran audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y la audiencia Media TV. Cortito nomás sobre este punto, después hablamos del equipo. ¿La gente de Cerro piensa igual o diferente al reglamento? Totalmente diferente, Luis Enrique. ¿Y qué argumentan? ¿Qué escuchaste por ahí? Ayer Cerro Porteño presentó una nota que lógicamente es respecto a la defensa que presenta Cerro Porteño, Luis Enrique. Ellos separan un poco lo que pasó, lógicamente. Esto siempre Cerro jugando a su favor, por supuesto, Luis Enrique, pero la idea clara de la dirigencia de Cerro, del plantel, es que se completen los 90 minutos restantes justamente a ese partido suspendido, y ellos al menos están confiados en que se puede jugar y se debe completar los 90 minutos ante el equipo 2 de mayo. Bueno, está de pensamiento la gente de Cerro, obviamente va a buscar sacar la situación. ¿Y el equipo? El equipo trabajó esta mañana. Como una novedad importante ya la presencia de Bruno Valdés, Luis Enrique. Él está inclusive ya en condiciones de estar a disposición de Víctor Bernay, porque él realizó la pretemporada con el equipo Boca Juniors, así que al menos físicamente él se encuentra ido bien, en perfectas condiciones, y está para jugar justamente este partido del fin de semana de Cerro Porteño. O sea que Bruno Valdés podría debutar contra Libertad. Si todo va bien, y ya al menos dependiendo de lo que decía Víctor Bernay, sería una de las grandes novedades, o por lo menos en la banca expectativa de Cerro. Bruno Valdés, ¿él iba a jugar lateral derecho? Sí. Pero en selección. Sí, a nivel selección. Sí. En Cerro no, en Cerro siempre fue central. Sí, yo sé, pero planteo nomás, por ahí. Lateral derecho. No, pero hoy lo mejor que tiene Enzo es su profundidad, le cuesta la marca. Sí. Pero si llega a colocar ahí un central, va a perder mucho. Va a perder. Sí, va a perder. O sea, ¿vos querés traer un arquero para ponerlo de 9? No, planteo no para si le tienen que sacar a Morel, pues a Báez. Y lo va a sacar a uno de los dos. Y va a jugar va a jugar Bruno. Sí. Acá lo que puede llegar a encontrar una especie de solución es que cuando no encuentra ese tercer volante, hacer una línea de 3, por ejemplo. Entonces vos ya lo liberás directamente a tus carrileros. Sí. ¿Verdad? Y lo ubicas como volante. Bien, en los partidos se puede hacer eso. Pero recuerdo que en su momento, una vez trabajando con Ever Almeida, explicó eso. Sí, cuando vas a hacer eso, es un sistema, un diseño táctico que tenés que trabajar mucho tiempo, te lleva mucho tiempo por la necesidad de sincronizar los movimientos, había dicho él. Claro que necesita. Todos los sistemas llevan tiempo. No, yo no creo que... Sobre todo para nosotros, que estamos muy acostumbrados al 4-4. Claro, pero ¿por qué es lo que le va...? Yo digo, Bruno Valdés está y tiene que jugar Bruno Valdés. ¿Y quién va a sobrar? ¿Javi Baez o Morel? Y no sé quién, pero... Y por rendimiento para mí Morel. Pero ustedes ya se jugaron ya que es Javi Baez que va a salir. Yo en una de las pocas cosas que he coincidido con Matosas en su momento... con esa explicación hasta pintoresca que hizo, como pegarle a la pelota y todo lo demás, yo coincido con Matosa. El jugador de fútbol tiene que estar listo y preparado para asimilar 3 o 4 sistemas de juego. No te puede cambiar. A ver, yo como lateral, a mí no me puede cambiar mucho mi forma de jugar,
No se me puede armar una ensalada porque tengo que jugar 2 metros más adelante. 5 metros más adelante o 5 metros más atrás. ¿Sí? Que cuando soy lateral, paso cuando puedo y cuando tengo espacio. Y cuando soy carrilero, tengo que estar siempre como opción de pase. Esa es la única diferencia. Yo soy central. Bernardi me dice, vas a jugar como stopper por derecha. ¿En qué me cambia? Me cambia que como stopper tengo que salir un poco más a presionar, tengo la posibilidad de adelantarme un poco más, me va a relevar mi líbero. O sea, son cosas que no te pueden complicar demasiado. No. Pero tenés que repetir, tenés que entrenar, Cotita. Tenés que hacer. No, porque está más acostumbrado. Cuando jugás con línea de 4 tenés que entrenar. Sí, pero tenés más cuando movimiento. Cuando jugás con 5 en el medio tenés que entrenar. Pero ¿por qué no se confunden cuando hacen 5 en el medio? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Benicio. Los movimientos. Yo estoy de acuerdo. Luis Enrique se refiere a los movimientos. A eso voy, Benicio. Yo te hago una pregunta. Vos sos lateral. Si el centro viene desde el sector izquierdo y vos sos lateral izquierdo, ¿qué tenés que hacer? Cerrar en el lado opuesto. Sí. Cuando sos carrilero tenés que hacer lo mismo. A diferencia de que tenés un respaldo más que tu stopper. Bueno, eso nomás. Bueno, correcto, pero por ejemplo, la pelota larga, punta izquierda, la pelota larga y ya es para el stopper por derecha, ¿verdad? Pelota larga. Pelota larga. Sí. Punta izquierda del ataque rival. Sí, toma el stopper. Toma el stopper. Sobra el líbero. Bueno, sobra el líbero, fenómeno. Pero hay que ver la posición del stopper y otra de las cosas. En ese momento el stopper está haciendo el movimiento táctico de un lateral. No es lo mismo que un central que cuida su área nomás, su quintita. Sí, yo creo que Almeida se refería a eso cuando nos explicaba. Está bien, y ahí vamos. 5 metros salís más para adelante para buscar esa guía y 5 metros más atrás si sos un zaguero central jugando en línea de 4. Puedan tenerlas ahí en Luis. Eso es lo que yo te digo. Y el movimiento, y es muy fácil expresar así, pero a veces los jugadores no están acostumbrados, Cotita. Ahí ese es el problema. Ahí vamos discutiendo. Y ese es el problema. Ahí vamos discutiendo. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Ever Almeida, que nos explicó una vez. Yo recuerdo perfectamente. Conferencia de prensa el presidente. Tito Delgado, presidente de la República. Comunicación con cada uno de los intendentes a nivel nacional, organizándonos entre diferentes departamentos. Mi vocación es la vocación del diálogo. Tengo un enorme compromiso de trabajar por el desarrollo del Paraguay y tengo un compromiso que asumí con un compañero que en vida me acompañó allá en el año 2017 como candidato a vicepresidente de la República, el finado Luis Neitin, que fue un campeón de la descentralización. Y muchos de los que están acá, que tuvieron la oportunidad de conocerle al finado Neitin, saben cómo él luchó por la descentralización en el Paraguay. Y siempre me pidió, Santi, luchá por los gobiernos locales, luchá por los gobiernos y la descentralización que es tan importante. Así que yo tengo un compromiso que no voy a deshonrar. Eso quiero que sepan cada uno de ustedes. A lo largo de cerca de 3 horas tuvimos la oportunidad de escucharle a cada uno de los intendentes. Se generó un debate muy interesante, un debate que fue más allá del proyecto de ley Hambre Cero y que nos ha permitido no solamente resolver este tema central, sino también soñar con una descentralización mucho más profunda en el Paraguay, con otro tipo de medidas. Entonces, quiero asumir el compromiso, acá, ante la presencia de todos y cada uno de ustedes. Primero, mi gratitud, número 1, mi gratitud con cada uno de ustedes, donde reconozco el trabajo, la dedicación y la defensa por el trabajo de cada uno de sus conciudadanos. Cada uno de ustedes representa a un poblador, muchas veces a ese ciudadano más humilde y más necesitado, que difícilmente pueda llegar al despacho de un ministro, de un director de ente, y ni qué decir a la mesa de un presidente de la República. Así que yo reconozco el trabajo de cada uno de ustedes. El proyecto Hambre Cero en las escuelas nace con un objetivo noble, nace con el ideal de resolver el problema del hambre en el Paraguay, un país que tiene la riqueza para alimentar a cerca de 100 millones de personas. No debemos nunca aceptar que en el Paraguay haya gente que pase hambre. El programa Hambre Cero en las escuelas nace con ese objetivo,
nace con el objetivo de erradicar el hambre en el Paraguay, principalmente en nuestros niños, que son los que tienen la mayor incidencia de la pobreza. Y munido de información, de estadística, muchas veces injusta, donde muchas veces un caso trata de generalizar entre todos, se han lastimosamente tergiversado muchas de las intenciones de esto. Quiero transmitir mi más profundo sentir para cada uno de los intendentes si se sintieron agraviados en alguna medida en la presentación del proyecto. Nunca fue mi intención agraviar a nadie, nunca fue mi intención señalar a nadie, sino simplemente tomar algunos elementos, justos e injustos, sobre la información que se había generado a lo largo de estos 10 años en el programa. Muchas enseñanzas, aprendizajes y muchos errores que hemos cometido todos, gobierno nacional, gobiernos departamentales y en algunos casos gobiernos municipales. Pero nunca fue mi intención agraviar a ningún intendente, y si alguno se sintió agraviado, desde lo más profundo de mi ser les pido disculpas, mis queridos compañeros. Número 2, la descentralización, que ha sido una conquista y que sigue siendo una materia pendiente, a pesar de que la Constitución Nacional del 92 así la consagra, requiere de recursos que puedan llegar a cada uno de los distritos. La ley de royalty y compensaciones, una larga lucha de muchos paraguayos y muchos municipalistas, era una de las fuentes de financiamiento. En una pequeña parte que durante la pandemia se permitió hasta en un 20% poder destinar al programa de alimentación. Tomé la decisión de eliminar esa fuente de financiamiento. El 100% de royalty y compensaciones seguirá siendo de disponibilidad para los gobiernos municipales. El siguiente elemento y tema de discusión, y probablemente el que más ha tomado en la discusión de esta mañana, es el componente con respecto al FONACIDE, un programa transitorio que se financia de los ingresos por la venta de excedente que Paraguay hace al Brasil, donde sabemos que en la medida que el Paraguay consuma más energía, va a recibir menos recursos por la compensación por la venta de energía. O sea, es un recurso que tiene una fecha de terminación. En la medida que Paraguay avance en su consumo, tendrá menos recursos. De ese financiamiento del 100%, 70% es utilizado por los gobiernos locales para la inversión en infraestructura. Como primera medida, y yo ya vine esta mañana con la intención de poner sobre la mesa que se blinden, que queden esos en la administración de los gobiernos municipales. Y un planteamiento de los intendentes aquí presentes que se agregue como un ingreso adicional para todos los intendentes el 30% que anteriormente se utilizaba para el almuerzo escolar, y que esto se sume como un ingreso de los municipios para hacer frente a las enormes necesidades en materia de infraestructura. Y es tanto mi deseo que este proyecto sea una realidad, de que esta sea una causa nacional, que yo no me puedo permitir que fracase por ese monto. Estamos hablando de cerca de 17 millones de dólares, para lo cual acepté la propuesta de los intendentes, de decir que quede el 100% de royalty y compensaciones y el 100% del FONACIDE, para que puedan hacer hoy inversiones en infraestructura. Pero no me quedé ahí, porque si hay algo que yo no me iba a permitir, número uno, que me pongan a mí en una posición que yo quiero enfrentar a los gobiernos locales. Yo no quiero enfrentar a los gobiernos, yo quiero trabajar con los gobiernos locales. Quienes me conocen, quienes han tenido, y yo he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida política, saben de mi actitud, saben de mi predisposición, saben de la conducta que tengo. Una persona que jamás ha sembrado ni odios ni rencores, y mucho menos cosecharé hoy
desde el cargo del presidente de la República. No lo haré. Hoy quiero unirme a la causa de los intendentes. Por eso que a lo largo también, en base a mi experiencia, de un quebranto que tienen los intendentes al momento de cobrar su ingreso genuino, que es el impuesto inmobiliario, ese ingreso genuino que es la base de la descentralización, pero que por un requerimiento constitucional tiene que ser transferido a gobernaciones y a otros municipios, desalentando el cobro del impuesto inmobiliario. Me he puesto a la cabeza para presentar un proyecto donde todos juntos pidamos que el 100% del impuesto inmobiliario quede en su verdadera comunidad, que es la que trabaja en el siglo. Mi querida amigas y amigos, han sido 7 días desde el día lunes pasado que presentamos este proyecto. Creo que ha sido un proceso intenso y rescato nuevamente esto y le digo al presidente Dopasi y le agradezco a mi amigo Oscar Cabrera porque él ha sido receptor de todos y cada una de las preocupaciones de sus colegas. Decirle que esta es una gran oportunidad de unirnos en una causa tan noble como es eliminar el hambre en el Paraguay. Y que yo no voy a poner en riesgo ese objetivo por el hecho de que algún intendente se sienta afectado. Nadie puede sentirse afectado por esto que es algo tan noble que es eliminar el hambre del Paraguay. Así que del fondo de mi corazón le agradezco a cada uno de ustedes. Le pido que puedan transmitir esto personalmente a cada uno de los colegas que no pudieron venir, a los que vinieron hasta la capital. Les agradezco y que esto pueda ser el gran punto de partida para trabajar en una agenda común para el desarrollo de cada uno de los municipios, cada uno de los distritos, porque los problemas reales están en los municipios. Y eso van a escuchar de mi boca, que le transmito a los ministros. Le digo: ministros, los problemas no están en las oficinas, los problemas están en la calle, están en el interior, ahí donde tenemos que ir a resolver. Así que del fondo de mi corazón le agradezco y estoy seguro que esta es una gran causa que nos va a unir a todos los paraguayos. ¡Viva el Paraguay! Muy bien, la presencia en vivo, en directo, Tito Delgado con las palabras del presidente de la República, Santiago Peña. Criterio periodístico en Deporte Total, gran trabajo de los compañeros y compañeras del departamento prensa de la Mega Cadena de Comunicación de la 780M y de Mega TV. Son las 13:41, me marcan pausa. ¿De qué estábamos hablando? De Cerro Porteño, del equipo. Le despedimos a Ernesto, el equipo trabajó hoy, así como están las cosas, Bruno Valdés está como para debutar frente a Libertad, si así lo define y lo decide su técnico Víctor Bernay. Luego está Dani Troche. Lo despedimos a Ernesto porque entró el presidente de la República. Ya venimos. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bueno, me muero, pero ya está Dani Troche porque viaja nacional, tiene compromiso internacional fuera del país el jueves. Benicio, sí. ¿Retrocedió el presidente? Parcialmente. Te vuelvo a preguntar, claro. ¿Retrocedió el presidente? Sí. Bueno. Sí, y solucionó este impasse que podía complicarle. Sí, negoció. ¿Retrocedió? Negoció. ¿Negoció? Y retrocedió. Sí, y tuvo que retroceder. Es decir, retroceder, por eso digo parcialmente. Parcialmente, porque al negociar, pues algo tenés que ceder. Claro, si no es negocio. Sí, claro. Consiguió lo que estaba buscando. La esencia. Dando un poco claro. a la parte que estaba un poco reacia en ese tema. Exacto, es decir, no fue digamos, un tapujo, ¿se acuerdan? Un tapujo, le sacó todito, no le sacó todito. Hubo un marcha atrás del proyecto Hambre Cero. No es así. El Zócalo leí eso y no es tan así. No es tan así. Yo coincido con el departamento prensa con ese, porque para mí
Marcha atrás sería dejar sin efecto. Claro, marcha es muy contundente eso. Marcha atrás es cuando le ganaron la pulseada a los intendentes y retiró su proyecto. No retiró su proyecto, negoció y le dio algunas concesiones en alguna faceta para que, digamos, como gobierno autóctono, los municipios manejen cierto monto en ciertos conceptos. Mira, eso es. Me dice acá producción, mira si Benicio era el vocero presidencial. ¿Y qué es lo que es? No, porque definís muy bien. Venía acá Michael, hermano. No, pero pero está analizando muy bien. No, claro. Pero el presidente fue claro. Claro. El presidente fue claro. El tema del impuesto inmobiliario, por ejemplo, para que antes iba también, ahora va a ser uso exclusivo de la municipalidad, por ejemplo. Le dio, no le quita ese porcentaje, sí. Sí, claro, bueno, sí, claro. Es como Hacienda. Es como que vos me quieras vender algo a mí y decís, yo quiero 10. Pero verdaderamente vos estás dispuesto a bajar a 8, 7. A bajar 8. Sí. Y yo te digo, no, Perana, dame por 6. No, 6 no te voy a dar. 9. Y yo te digo, no, espera. Partamos la diferencia. Arreglamos en 7. Arreglamos en 8. Dale, listo, 8. Vos recibís lo que queréis, yo recibo lo que quiero. Así mismo. Claro. Sí. No, negoció. Por eso. Para negociar. Pero es un tema muy importante, por eso le planteo, porque nosotros somos también ciudadanos normales y comunes. Claro. Que tenemos que pagar nuestros impuestos y todas esas cosas. Bueno, Dani Troche, ¿cómo te va? Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, todo tranquilo. Viaje nacional. Viajó. Ya esta viajó. mañana, sí señor, esta madrugada partió tempranito partió rumbo a Ecuador, primeramente escala en Panamá, Asunción, Panamá, Guayaquil, donde va a pernoctar esta noche y mañana también, porque el día jueves va a subir a Quito. Entonces, con este plan de viaje se fue Nacional, afrontar la altura solamente horas antes del encuentro, y allí en Guayaquil va a ser su sede. El cuadro Juan Pablo Pumpido, dicho sea de paso, está enfermito. Ayer no dirigió la práctica, está con un cuadro febril, el técnico de Nacional, donde, repito, ayer estuvo un poco complicado de salud, incluso regresando nuevamente a su domicilio para el reposo correspondiente. Pero lo cierto y lo concreto, lo real, como dice el profe Benicio, es que el equipo tricolor ya viajó rumbo a Ecuador para afrontar este encuentro, este mata-mata, Copa Libertadores en su primera fase, donde lo ve protagonista al cuadro tricolor, que alguna vez supo ser finalista de esta justa continental, llegando a la final, repito, aquel 2014 ante San Lorenzo, estando al borde de conseguir un título y ser el segundo club paraguayo en lograr eso. Sí, es el segundo club finalista de la Copa, que ahora lo va a ver en acción el próximo día jueves. Bueno, perfecto, Dani. Está lo del Nacional, que juega el jueves. ¿A qué hora el partido de la Academia? Horario local, 21:30. Hora de Ecuador. Sí. Voy a mirar, ¿Qué sería nuestro horario. Una hora de diferencia. Una hora de diferencia. Me imagino que es una hora menos. No. Si cuando solemos hablar con Almeida, él está... No, para mí que hay una diferencia. Bueno, o sea, como va a ser las 11:30 de la noche del partido. No, 9:30, hora local de allá. Sí. Por eso yo creo que tenemos una hora de diferencia. Me imagino que una hora menos nosotros. No es al revés. Pero vamos a solucionar el tema. ¿En dónde? En Ecuador el partido. Quito. En Quito. La mitad del mundo. ¿Eh? La mitad del mundo, digo. Hemisferio norte-sur. A ver. Vamos a ver en Quito, ¿qué hora es ahora? Quito, Ecuador. 11:48 son ahora. 2 horas. Viste. Abajo está. Viste, o sea que vamos al partido de Nacional. 2 horas menos. Bueno, para perfecto. Quito. Bueno. Sí. ¿Y Guaraní? ¿Qué hay de Guaraní, Dani? Porque vamos a ser acelerados porque habló el presidente de la República y... Sin problema, claro que sí. Hoy tuvimos presencia en la práctica de Guaraní, donde habló Lucas Bobaglio. Seguramente ya a la noche vamos a escuchar al técnico. 21:30 estoy viendo el horario del Nacional, que es horario, no sé si allí colaboró Gianluca en el grupo. Sí, 21:30 de acá, 21:30 horario nuestro. Es el partido de Nacional, perdón por mezclar. Sí. Pero vale para la información. 21:30 de acá es el partido, entonces, correctamente. Ahí sí está aclarado. Perfecto.
Bueno, allí nos va a dar perfecto para el partido de Paraguay. ¿Qué hora juega Paraguay? las 5 de la tarde. Perfecto. Termina y empieza Nacional. No, Ojalá que dejemos doble. Hay un mar de diferencia. 21:30 del partido nacional. Sí. Bueno, ¿y Guaraní? Guaraní entrenó esta mañana, lo hizo en el Comité Olímpico, así como estábamos hablando recién. Habló el técnico Lucas Obaglio, ponderando un poquito lo que es el funcionamiento de su equipo, y hay que decir que está bastante contento el técnico de Guaraní, incluso mejorando la expectativa que se tenía al principio, porque sinceramente hay que decir que este equipo está ensamblándose de la mejor manera, y por eso tenemos que decir que hoy las palabras de Lucas Ovaglio fueron más que positivas para lo que es su equipo. Otra cosa, hablando de cosas positivas, ya está a disposición y depende ya totalmente de Lucas Ovaglio, Mati Martínez, si es por lo menos parte del banco. Yo creo que sí. Yo creo que va a ir al banco de suplentes por lo menos el muy buen volante ex nacional hoy por hoy Guaraní, y tenemos que decir que está allí a disposición. Y otro que está trabajando, yo no creo que llegue todavía para este partido, es Danilo Santa Cruz. O sea que estoy recibiendo un mensaje, por eso hago la pausa. Juan Pablo Pumpido tiene dengue. Tiene dengue. Incluso yo hoy pregunté a la mañana, me dijeron que sí viajó, pero estoy dudando si es esta información certera, Luis Enrique. Difícil, Dani, porque es mucho riesgo. No viajó, está confirmado. Está confirmado. Tiene dengue, no viajó Juan Pumpido, técnico no nacional. Viajó. Yo creo que vale como información. Totalmente válida. No viajó Juan Pablo Pumpido, y si así le da el cuerpo, va a viajar el jueves directo a Quito. Pero hoy tenemos que decir, así como están las cosas, que Andrés Anca va a dirigir el partido ante Aucas. Bueno, ¿algo más, Dani? Sí. Por ahora nada, Luis Enrique. Hice la pausa y pido disculpas porque mezclamos todito mal hoy. No. Mezclamos todito. Hicimos un chamburreado. No importa, información, vale. Por favor, no viajó el técnico de Nacional porque tiene dengue, información. Y Nacional juega fuera del país el jueves. Exacto. Válido totalmente. Totalmente. Bueno. Era la duda que tenía y ahora estoy confirmando. Bueno, me están diciendo que se están quejando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así es, Benicio, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí. No pueden escuchar el programa, dicen, ni por internet, porque nos cortaron el internet por los hackers. Sí, quieren saber algo de Libertad, y Libertad está en la punta del campeonato. Es el vigente campeón, tiene un plantelazo, que así de Libertad. Recuperó a Huguito Martínez, que es un crack. Lo tiene Iván Franco de nuevo. No tiene bajas para el partido contra Cerro. No tiene bajas para el partido contra Cerro. Todo tranquilo. Pero le agradecemos. No voy a decir el nombre porque le van a castigar a de mando medio Sí, Tacuara Cardoso sigue haciendo goles. Sí, ¿verdad? Sigue haciendo goles Tacuara. No sé qué le podemos decir pero un saludo grande a la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería y al amigo, al licenciado, no le puedo dar el nombre. Nos cortaron el internet, dice. Dice que cortaron en varias por el tema de los hackers. Mira vos. Bueno. Hoy continúa también el campeonato futsal, Copa América. Robert, y ya venimos con Alaila. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, 38 años creciendo juntos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los partidos para hoy: Brasil-Perú
Uruguay-Argentina, Colombia-Chile, Venezuela con Paraguay. Los partidos de la Copa América de Futsal que se desarrolla en nuestro país. Alaila, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Media TV. Bueno, gran parte del sector olimpista le quiere dejar sin técnico a Luqueño. Pide por Julio César Cáceres. Él está bien y feliz en Luque, ¿verdad? Siempre todos le quieren dejar sin técnico a Luqueño, pero hasta hoy Julio sigue manteniendo su palabra de quedarse y de seguir en Luqueño. Bueno, ¿qué novedades tenemos del Sportivo Luqueño que juega de local este fin de semana? Juega de local este fin de semana y ya busca su segunda victoria dentro del campeonato, Luis Enrique. De repente ya están todos ansiosos, tanto los jugadores, el cuerpo técnico, los hinchas mismos ya están un poco ansiosos luego del encuentro que se jugó ante Tacuarí, donde Luqueño no pudo traer los 3 puntos. Luqueño está con plantel semi-completo porque están trabajando de forma diferenciada ya que están lesionados Jorge Mendoza y Rodrigo Alborno. Esta semana van a estar trabajando con los fisioterapeutas y se espera que lleguen ya para el encuentro que se viene ya en la semana que viene, pero contra Nacional al menos no estarán estos 2 jugadores aún. Bueno, ¿otra novedad en Luqueño? Nada más, Luis Enrique, el Luqueño hoy trabaja a las 18 horas en Raquiura. Hoy estaría ya parando de a poco el equipo, el Emperador, y bueno, vamos a ver con qué equipo enfrenta a Nacional. El Emperador le bajó a Laila por Julio César Cáceres. Le quiere la gente de Luqueño a su entrenador. Bueno, hay buen ambiente. Digamos, de Luis Enrique. Hay buen ambiente en Sportivo Luqueño. ¿Cómo se nota cuando en Luque está bien la cosa? ¿El Luqueño está bien? El ambiente es otra cosa en la ciudad. Ganar otra vez para dejar de lado esa ansiedad que lo está carcomiendo. Sí, esa ansiedad que habla a Laila, ahí es absolutamente contraproducente. Yo digo, hay un axioma que siempre a mí me gusta. El luqueño tiene que tener la sangre caliente, pero la mente fría. Muy bien, tenemos que despedirnos, nos vamos. Las disculpas del caso ahí con los oyentes, porque habló el presidente de la República y teníamos que cumplir informativamente con la novedad que teníamos con los compañeros que están en exteriores. Nos reencontramos con el extra de Deporte Total a las 19. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Lirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, activa mi canción. Para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, y encuentro en esta tierra otra castiza flor. Ni los querubes en tanto igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, ni el faro matinal. El universo entero admira tu estructura, oh niña de mi ensueño, mirífica va a estar. Y yo también alabo tu virginal pureza, y en ella deposito esta febril pasión. Porque mañana pueda llegarte con presteza, devoto ante tus plantas, rendir mi adoración.
Y así rondando el mundo, con esta cruz a cuestas, me iré cual penitente, buscando tu piedad. E implorando me aceptes la délica floresta, que yo un día soñara con loca ansiedad. Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrate tu bondad. De lejos yo te ofrendo mi amor.